Provincia Deportiva, tengan todos ustedes buenas tardes, bienvenidos a Deportes Misiones, una tarde de fútbol que se viene aquí para todos ustedes en la provincia de Misiones, precisamente en Santa Inés, Estadio Andrés Guacurarí, aquí en el Estadio de Crucero del Norte. Estamos para trabajar en esta tarde, una nueva fecha de lo que tiene que ver con el torneo regional federal amateur, sí, con ustedes aquí en esta tarde calurosa. Tarde calurosa, hay que hablarlo de noviembre, obviamente, y sería lo lógico, ¿no? Aquí estamos precisamente para compartir con ustedes en el streaming de Deportes Misiones la presentación del equipo que se está retirando en este momento, yendo para el vestuario, el conjunto del Deportivo Estudio Galeano, que está recibiendo al conjunto de La Picada, al equipo del Oeste, equipos representativos de la Liga Posadeña de Fútbol, pero en este importante torneo regional federal amateur. La presentación de estos dos equipos en un ratito nada más. Los saludo para el relato en esta tarde. Quienes habla, Beto Gómez. Los saludo a mi comentarista de la tarde, conmigo, acompañándome. Buenas tardes, Roberto Morales. Hola Beto, hola audiencia, ¿cómo están? Como es habitual en un enfrentamiento entre equipos de la Liga Posadeña, en el marco de la cuarta categoría del fútbol argentino, indudablemente siempre hay algo en juego. Y en este caso, en el arranque de la segunda rueda, después del empate que fue 1-1 en cancha de La Picada, en la primera rueda, en el debut justamente de ambos en el certamen, viene esta revancha con matices diferentes, porque aquí la cosa a partir de las 3 fechas jugadas ha cambiado, los números también en cuanto a la tabla de posiciones, y por lo tanto ninguno de los dos esta tarde, ni el local Estudio Galeano ni el visitante La Picada, van a tener posibilidades de resignar puntos. Los dos van a ir por la victoria, porque justamente luego de esta fecha quedarán solamente 6 por jugar, y lo apretado que está la tabla de posiciones en esta zona 7 de la región litoral norte los obliga, pero más a La Picada que a Estudio Galeano, a ambos a no perder, mínimamente a sumar en esta calurosa tarde de noviembre aquí en el Andrés Guacurarí. Y teniendo en cuenta, Roberto, también la visita del equipo visitante en la semana en este mismo reducto, ¿no? El equipo de Luz y Fuerza que se puso fuerte en este lugar, ¿no? Exactamente, recordamos en la última presentación fue empate 1-1 para Estudio Galeano frente al conjunto de Iguazú, que justamente a partir de sus buenos resultados está punteando justamente la zona, igualando el primer lugar con Estudio Galeano. Por eso es lo que decía anteriormente, si hay más obligaciones esta tarde es para la visita, La Picada, porque no está hoy por hoy entre los 12 que avanzarían a la ronda final, como se denomina ya la etapa de playoff del Regional Federal Amateur. En cambio, Estudio Galeano por ahora está primero con el conjunto de Iguazú, pero no puede justamente desatender nada de este partido, porque los que están detrás justamente en cualquier momento lo alcanzan. Señoras y señores, estamos dispuestos para recibir a los equipos en el campo de juego, para hacerles saber también la parte técnica de nuestro trabajo en la tarde de hoy. Germán Vogler trabajando en la parte técnica, hoy con doble cámara también, por un lado, obviamente el otro de los hermanos Vogler, sí, trabajando también, hoy el gusto de trabajar con Gustavo Jaquet, después de tanto tiempo nos hemos encontrado, después de tantas anécdotas por contar, no sé, como siempre, ¿no? En los trabajos que tenemos, la parte profesional también, así que una tarde de fútbol que se viene aquí en el Estadio Andrés Guacurarí. Y uno observa el paisaje de los alrededores, ¿no? Obviamente aquellos que no conocen el lugar se quedan maravillados también al llegar justamente a este sitio, porque realmente es un paisaje maravilloso que nos ofrece los alrededores de este estadio y lo que representa en sí el estadio de Crucero del Norte. Aquí en un ratito nada más estarán jugando los equipos de Estudio Galeano y La Picada. Recién les comentábamos entonces lo que tiene que ver con la presentación de estos equipos, y si tenemos que hablar también de la otra zona donde también se juegan
platos fuertes, partidos importantes, Roberto, sobre todo en el trabajo del streaming también de Deportes Misiones, ¿no? Exactamente, porque mañana vamos a estar a esta misma hora arrancando nuestro trabajo en el estadio de Villa Sarita, donde Guaraní recibirá a Jorge Simpson Brown, que es el único que ha ganado los 3 partidos al cabo de la primera rueda. Guaraní está segundo con 6 y por lo tanto mañana tiene la gran chance de ganar, justamente de alcanzar la línea del conjunto de Villa Urquiza. Cuando quieras, formaciones de los equipos, Beto. Cómo no, Roberto, vamos a ir presentando las formaciones de los equipos. Arrancamos por el equipo que juega de local en este estadio con Estudio Galeano. El arquero número 1, Leonardo Ábalos. En el fondo, 4, Nahuel Almirón. 2, Francisco Doval. 6, Leandro Núñez. 3, Gustavo Martínez. 8, Ismael Cardoso. 5, Miguel Gómez. 10, Rodrigo Vareiro. 7, Milton Coleman. 9, Lisandro Dutra. Y el número 11, Tobías Rodríguez Marchesini. Así está la picada. Aparece el equipo del oeste, el equipo de la picada con su característica indumentaria verdes, con vivos negros también, medias verdes. Ahí está el equipo de la picada, señores, en el campo de juego que presenta esta formación en esta tarde. El arquero número 1, Manuel Galeano. 4, Lucas Vera. 2, Ernesto Mazacote. 6, Leonardo Chávez. 3, Sergio Díaz. 8, Santiago Benítez. 5, Ezequiel Zarza. 10, Esteban Gamarra. 11, Sergio Luján. 7, el paraguayo Juan Carlos González Benítez. Y el número 9, Nicolás Golomba. El equipo dirigido técnicamente por Tato Ortega. Bien, ahí están los equipos en el campo de juego. También tenemos la terna arbitral. En esta tarde, los hombres que estarán dirigiendo este encuentro, Roberto. Terna de la Liga Posadeña. Lucas Suárez será el árbitro, asistente número 1 para José Octavio Capelli, asistente 2 para Cristian Cardoso. Bien, está el equipo de la picada en el campo de juego, lo decía Roberto recién, un equipo que se juega cosas importantes hoy teniendo en cuenta lo que viene en este torneo, pero también esperamos por el equipo de Estudio Galeano, el equipo que dirige Caíto Pilepi. Ahí vemos trabajar al costado del campo de juego, de acá para allá, colaborando en todo lo que tiene que ser el popular Chelo Peralta, ¿no? Hombre que tiene que ver mucho con el músculo de Estudio Galeano, ¿no, Roberto? Y sí, indudablemente es el hombre que después de la figura enorme de Nereo Galeano, cuando ahí aparece justamente el equipo de la Pantera Rosa, digo, Chelo tiene mucho que ver con todo lo que deportivamente ha logrado y organizativamente es Estudio Galeano. Bien, señores, aparece Estudio Galeano en el campo de juego. Aparece con su mascota, sí, claro que sí, todo color rosa, ahí está Estudio Galeano en el campo de juego, ya está instalado, posando para los fotógrafos, el equipo dirigido por Caíto Pilepi, vaya nombre si lo dirimos, ¿no? El otro día contábamos la trayectoria del entrenador del conjunto de Estudio Galeano, pero también jugadores importantes dentro del plantel, por ahí uno habla de su número 10, Rodrigo Vareiro, si se quiere, la figura más importante en este plantel de Estudio, ¿no? Y sí, si miramos al banco, quizás a la misma altura podemos ponerlo a Robinho Dujau, que llegó a jugar en primera división en el fútbol argentino, que tuvo actuaciones memorables ante equipos grandes, haciéndole inclusive un gol a San Lorenzo de Almagro y siendo casi que una figura reporteada por todos los medios más importantes que siguen el fútbol de Argentina. Pero también no hay que olvidarse del volante medio de Estudio Galeano, de Beto Gómez, un jugador de enorme trayectoria. Bien, los capitanes ya se saludaron en el campo de juego. El número 5, Ramón Zarza, por el lado del equipo de la picada. El número 2, uno de los experimentados también, Pico Doval, Francisco Doval, el número 2, Roberto. Sí, es cierto, quizás no con las luces tan rutilantes de los nombres que dábamos anteriormente, pero Pico es de esos jugadores que siempre rinde, es un defensor que te juega 6 puntos y por lo tanto siempre ha sido importante en aquellos equipos en los cuales ha defendido camisetas. Señoras y señores, todo dispuesto para que arranque el partido, cronómetro en cero, va a dar la orden el juez Lucas Suárez para que arranque este encuentro. Todo bien con los arqueros, todo bien, todo en orden, señores. Se vendrá el pitazo y el inicio del partido aquí en Santa Inés
Ya está jugando el Tuco Gamarra, abriendo por derecha para ver, al toque viene hacia atrás, la tiene Mazacote. Va jugando ahora por el costado izquierdo para que salga por este lado Chávez, la tiene el flaco, para jugar la larga, el pelotazo, para que vaya a buscar por ahí Luján, no va a llegar. Entonces el balón anda por el aire, el que saca nuevamente era Chávez para el conjunto de La Picada, que anda ganando por el aire. La perdía Zarza por ahí, que da el rebote, la tiene Rodrigo Vareira, muy buena habilitación para que vaya a buscar Colman, pero con lo justo llegó Mazacote, la tira por un costado. El primer lateral del partido a los 30 segundos de juego pertenece para el conjunto de... había un rebote en el camino, lo que cobra en línea de aquel costado, que es Cristian Cardoso, justamente en línea número 2. Por eso habrá salida para el conjunto de La Picada, totalmente de amarillo, con medias blancas, el arquero Manuel Galeano, el arquero de La Picada, para salir con un pelotazo largo, para que vaya a buscar el paraguayo González, no va a llegar, la peinaba por ahí Nico Golomba, vuelve Miguel Gómez, Beto Gómez, para robar, pero había una falta anterior, lo cobra el juez y entonces habrá salida desde el fondo para el conjunto de Estudio Galeano en el primer minuto de juego, Roberto. Bueno, quedó muy dolorido Leandro Núñez, me preocupa porque no es un jugador de esos que se tiren porque sí nomás. Si efectivamente no ha recibido un golpe, indudablemente por lo rudo que es y lo duro que como futbolista habitualmente es y muestra en cada uno de los partidos, tenemos que estar pensando de que algo le sucedió a Leandro Núñez, el siempre cumplidor zaguero centro del conjunto de Estudio Galeano. ¿Alguna vez Roque Alfaro dirigió algún partido aquí? No, digo Alfaro, el técnico de la selección de Paraguay, ¿alguna vez dirigió algún partido acá? Gustavo y dijo, Alfaro. Gustavo Alfaro, ahí Claro, está. el otro era aquel de River. Roque Alfaro, Gustavo Alfaro. Exactamente. Decía que esta cancha o este pasto, este gramado, como lo llamábamos, ¿no? Te puede jugar en una mala pasada, en una pisada. Me parece que algo parecido le puedo jugar claro. por lo que vemos del central de Estudio Galeano. Sí, porque salió a cortar contra Golomba en esa jugada anterior y después terminó cayendo y casi sin poder levantarse, ¿no? Ahí lo vemos a un jugador del conjunto de Estudio Galeano haciendo la entrada en calor. Me parece que algo serio le ha sucedido, indudablemente, a Leandro Núñez, mínimamente en torsis de tobillo izquierdo, mínimamente ahí ya se recuperó y va caminando afuera, queda con 10 momentáneamente Galeano. Bueno, habrá bote a tierra para el equipo de Estudio Galeano, balón que anda por el aire, a ver, llegaba a buscar Dutra, la pelota deriva para que acá corte y salga jugando el número 3, Sergio Díaz, por la mitad de la cancha, la tiene Luján, busca el círculo central, Gamarra, quedó el rebote, jugaba Rodrigo Vareiro, el balón la tiene para Gómez, abriendo por izquierda, viene Colman, va contra la marca de Vera, sigue Colman, toca hacia adentro, otra vez Gómez, muy buena apertura, venía la pelota para que vaya a buscar Rodríguez Marquesini, pero atento para cortar, aparecía en ese sector el jugador Díaz, el balón que viene a la deriva, para que la tenga Leonardo Ábalos, el arquero de Estudio Galeano, que observa el panorama, quiere salir jugando el conjunto de Caito Filepi, abierto por la derecha, la pide Cardoso, la peinaba en el camino justamente Cardoso, saca otra vez en el camino Díaz, el balón por el aire, que venía ganando era otra vez Gómez para el conjunto de Estudio Galeano, toca Golomba, pelota por izquierda, viene Luján, arranca el número 11, va contra la marca de Almirón, venía también Cardoso marcando, apertura para que mande el ataque al número 3, Díaz, recuperó Díaz para meter el centro contra el área, desde atrás, le estirpaba Cardoso, sale jugando desde el fondo, Estudio Galeano, la tiene Vareiro, apertura por derecha, casi viene Rodríguez Marquesini, gana bien la marca y se viene al ataque, del otro lado la pide Colman, por adentro viene Dutra, sigue Rodríguez Marquesini, antes Sierra Vera, la cabeza de Núñez para Estudio y recuperar la pelota, la vuelve a recuperar el conjunto de La Picada, falta dura, en la salida lejos, la infracción era de Martínez, lo cobra el juez, tiene que volver atrás porque obviamente no habilitó al juego, ¿no, Roberto? No. Durísima entrada contra Santiago Benítez, el ex jugador de Guaraní Antonio Franco, que quedó dolorido.
le cerraron el camino ahí entre Gustavo Martínez, el número 3, y también Milton Coleman. Alguna deuda pendiente me parece que hay ahí, porque Martínez fue compañero de Santiago Benítez. Saca de cabeza acá Núñez, que da el rebote, está saliendo ahora Coleman con el pelotazo largo, le venía a buscar Dutra, no hay falta, dice el juez, recupera y sale jugando desde el fondo Chávez para el equipo de La Picada, gana bien la posición, buena apertura para Luján en posición adelantada, aparecía el número 11, Sergio Luján, y por eso habrá salida desde el fondo ahora para Estudio Galeano, los hermanos Luján hoy en La Picada. Algunos lo llaman los trostamundos de la Liga Posadeña. Claro, fueron compañeros en Luz y Fuerza, ¿no? Sí, en Luz y Fuerza en el último torneo. También estuvieron también por Atlético Posada. Y bueno, los hermanos hoy, Mauro en el banco y Sergio jugando como titular en este equipo. Es cierto, cuando quiera repasamos hablando de banco lo que esperan para tener alguna oportunidad. Cuando va saliendo Leonardo Ábalos, el arquero de Estudio Galeano. Arriba la va pidiendo Rodríguez Marcassini, abierto por la derecha como bien de punta. Va al número 10, Rodrigo Vareiro. La pelota que primero pasa para que salga jugando desde el fondo Gustavo Martínez. Ahora sí, largo para que vaya Vareiro. Va a ganar de cuerda contra Vera para meter el centro. Y en el centro contra el área. Viene cerrando Mazacote, tiene que sacarla. De media vuelta recuperaba Cardoso para el conjunto de Estudio Galeano. La mete contra el área. Atención. Muy larga esa pelota para Rodríguez Marcassini. Tenemos el tiempo para tratar y recordar el banco de suplente del conjunto de Estudio Galeano. Número 12 para José Gutiérrez, número 13 para Agustín Wolheim, que fue el que se empezó a mover cuando estaba lesionado Leandro Núñez, 14 Facundo Navarro, 15 Edgar Melgarejo, 16 Tomás Castaño, 17 José Dujau y el 18 Darío Kuntz. Buenas noticias para el banco de Caito Filippi, recupera a Soldado el caso de Tommy Castaño, ¿no, Roberto? Exactamente, aunque Castaño no jugó bien los últimos partidos en Liga Posadeña, de todas maneras no deja de ser una pieza interesante como para tener a mano en el banco. Bien, ya vamos a estar con el banco también, y ahí me quiero hacer la pausita en el banco de La Picada también. Acá le tiene Rodríguez Marcassini, le va a abrir para Coleman, rebota en el árbitro, claro, hay que volver para atrás, dicen las normas nuevas del fútbol, y por eso habrá bote a tierra para el equipo de Nereo Galeano. La tiene Beto Gómez Cardoso, la tiene Titón Cardoso abriendo por derecha para que venga Almirón, la pierde contra la marca de Luján, el toca al medio, atención, se viene el conjunto de La Picada, buena pelota para Luján otra vez de parte de González, meterá al centro para Colomba, enganchó y quedó por la derecha, el arco, buena jugada de Luján, de izquierda al medio, disparo, atento Leandro Ábalos para quedarse con la pelota, Leonardo Ábalos, digo bien. Reclamó derecho de autor Luján, la hizo toda él después de la buena entrega en la mitad de la cancha que le hizo Gamarra, después ganó en velocidad, cuando enganchó ya se sabía que iba a definir él porque creo que ameritaba un centro, porque por adentro estaba González, Benítez y también Golomba, se engolosinó, hizo una de más me parece y llegó con poco combustible a la definición. Tenemos el tiempo para recordar el banco de suplente del conjunto del oeste, del equipo de La Picada. Número 12, Pablo Sequeira, 13 para Marcos Medina, 14, Rodrigo Cerdán, 15, Eduardo Maidana, 16, Mauro Luján, 17, Facundo Cabrera y el 18, Alan Almirón. Bien, ahí tenemos, justamente hablando de banco de suplente y de nombres en el banco, ¿no? Rodrigo Cerdán, por ejemplo, Alan Almirón por otro lado. Sí, lo de Rodrigo Cerdán es un caso para el psicólogo, para el psicoanalista, sí, en realidad, la verdad que sí. Debería ser. Porque un jugador de mucha calidad técnica, que ha tenido posibilidades de jugar hasta en la B Nacional, que de pronto haya decaído en su nivel, llama poderosamente la atención, algo pasa. Porque no es un jugador que llegó a ser considerado como una excelente alternativa por los equipos que juegan torneos federales, porque sí nomás. Llegó por sus cualidades y no puede ser que se haya olvidado de jugar. Algo pasa. Así es, justamente hablábamos de Rodrigo Cerdán, aquel que deslumbraba en sus apariciones en Crucero del Norte, en este estadio que lo conocía muy bien. Va saliendo desde el fondo el equipo de Estudio Galeano, lo hará con su arquero Leo Ábalos, los primeros 10 minutos de juego del partido, 0-0 todavía en Santa Inés, sale Ábalos, pelota para Rodríguez Marcassini, no va a llegar Tobías, por eso habrá lateral en el sector del número 3, Sergio Díaz de La Picada, el toque viene hacia adentro,
Viene jugando por acá Luján. La perdió ahora con la marca de Cardoso. La tiene Almirón para el equipo del Estudio Galeano. Pelotazo largo. Va a terminar en las manos del arquero Galeano. Va a jugar el 1 del conjunto de la picada. Abierto por la derecha. Le venía pidiendo en aquel sector Santiago Benítez, pero ya recupera Estudio. La tiene Dutra. Por adentro Vareiro. Va la pelota para él, pero antes cerraba en el camino. Arrojándose al piso, por ahí en ese sector justamente era Benítez. La pelota viene por la derecha y ataca el equipo de la picada en velocidad. Por adentro la pide Golomba. También se acerca para jugar por ahí. Sigue González para meter el centro. Pasó bien. El centro de Benítez para González. También Golomba, pero quedó el rebote. Otra vez para Gamarra. Ponía contra el área. El que viene cerrando. Sin embargo, era Almirón para el equipo de Estudio Galeano. El balón que deriva hacia el arquero Manuel Galeano. El arquero la hizo bien en esa anterior, Roberto, ¿no? Sí, la picada. sí. Santiago Benítez apareció con su velocidad, le ganó justamente por esa vía al marcador de punta, llegó hasta el fondo, mandó un centro, cerró bien el fondo del conjunto de Estudio Galeano. De a poquito comienza a tener más la pelota y fundamentalmente a generar algo de fútbol el conjunto visitante. Ahora el lateral otra vez para el equipo visitante en esta tarde, que es la picada. Balón que viene para Benítez. Jugar a la pelota hacia atrás. Le venía cerrando los caminos con falta. Beto Gómez, tiro libre, señores. Es para la picada 3/4 allá por el costado derecho, por aquel sector. Por ahí viene la picada. Buscará por arriba seguramente. Va Nico Golomba de un reciente paso también por acá por Crucero del Norte. Hace muy poquito. Vendrá la pelota por arriba del conjunto de la picada. Va también por arriba, también va a buscar el número 3, Díaz. Pierna izquierda del Tucu Gamarra para levantar la pelota el número 10. Al paraguayo González, como siempre, bravos los paraguayos que van por arriba. Amaga el primer paso. Vuelve a levantar la pelota seguramente Gamarra para buscar el área de Leo Ábalos. Viene el centro hacia el primer palo. Anticipaba de cabeza Golomba. Pero no trae peligro esa pelota por línea final el balón. Sí, bien dijiste, no trajo peligro, pero indudablemente que era una jugada de gol. Le pegó muy mal, no pudo girar el cuello Golomba en ese gesto que de anticipo debe tener un delantero para ganar ese muy buen centro que colocó el Tucu Gamarra. Vuelvo a insistir, comienza a tener más la pelota y comienza a jugar un poco más la picada. Por ahora Estudio Galeano decide o apuesta todo ofensivamente a que se ilumine Rodrigo Vareiro o Milton Coleman. La pelota que viene sobre la izquierda en el ataque de la picada, pero que viene sacando Edoval para Estudio Galeano. La tiene Vareiro, el toque para Cardoso. Viene Titón jugando hacia atrás. Ahí la tiene Gómez, la tira larga para Rodríguez Marquesini. Va a querer ganar la cuerda. Cuando venía también cerrando por ahí Díaz, pero el balón se va por un costado. Es lateral ahora para el conjunto de la picada. Ya lo hizo Díaz. Venía Luján con falta, sí, lo cobra el juez. Habrá tiro libre, señores, en los primeros 13 minutos de juego. Roberto, ¿qué contamos? Bueno, lo que fue muy clara recién la seña de Caio Filippi, el técnico de Estudio Galeano, haciéndole con las manos a sus jugadores, vengan, eso es, adelántense, porque justamente él está en el banco de suplentes ocupando justamente el medio campo de la picada. Le pide a sus jugadores que se adelanten en la cancha, que ganen terreno. Bien, el centro de Vareiro contra el área, le quería bajar Dutra, pero cerraba bien, sin embargo, Chávez. Pelotazo largo que recupera Pico Doval. Viene para Coleman, la bajó para Vareiro. Atención, va a buscar Dutra como puntero izquierdo por adentro. La viene pidiendo también, metiéndose al área Martínez. Sin embargo, viene el cambio de frente. Muy largo ese cambio, por eso recupera el conjunto de la picada, que va saliendo con Díaz. Sale Sergio Díaz, el número 3. Pelota por bajo para Colomba, pero antes anticipaba en el camino Almirón. Pelota larga, ya termina nuevamente en las manos del arquero Manuel Galeano, que sale jugando para la picada. Otra vez el pelotazo largo. Almirón de cabeza. Gana para Galeano. Golomba contra la marca de Cardoso. Aguanta Nico. Metía para Luján, pero antes cierra Almirón, la tira por un costado y otra vez es lateral. Un poco más insistente la picada, ¿no, Roberto? Sí, te decía, tiene más la pelota en la picada. Déjame decir una cosa de la jugada anterior, en la que Cardoso le puso una pelota muy buena a las espaldas de Vera para la llegada de Dutra, que siempre sale, que no se queda muy estático por adentro del número 9, y después mandó un centro horrible Dutra, porque todos esperaban por adelante ese centro que vino hacia atrás. La pelota fue fácil para los defensores de la picada que despejaron.
Sacaba Núñez de cabeza para Galeano. Cardoso que casi la pierde. Viene para Miguel Come. Puede armar la contra. Viene para Colman. Atento para cortar. Sin embargo, Vera. Pelota por derecha para Benítez. Ataca el equipo de la picada. Pica por adentro derecha. Vera viene primero para el paraguayo. Gira González. Puede pegar al arco. Amagó. Tocó la pelota para que vaya al espacio. Atención, el centro de Vera. Muy buena para Coloma. Que gana de vuelta de cabeza y con los puños. Sale el arquero y la saca cuando venía a buscar Luján. La tiene Vareiro. Falta del Tucu Gamarra, el número 10. Primer cartón amarillo del partido y es para el Tucu Gamarra, Roberto. Primer amonestado del partido en la jugada anterior. Otra vez Golomba ganó por arriba y otra vez Golomba cabeceó mal. 15 minutos de juego, señores. Atento, llegaba Golomba, no le pudo agarrar de lleno, le dio tiempo para que Leo Ábalos, el arquero de Estudio Galeano, saque con los puños esa pelota y después la falta de el Tucu Gamarra en la salida contra Rodrigo Vareiro. Por eso el primer cartón amarillo de la tarde es para el 10 de la picada a los 15 minutos de juego. Va saliendo Estudio Galeano, bien abierto por la derecha, la pide Rodríguez Marquesini. Primero pasa para Vareiro, pero antes saca Díaz para el conjunto de la picada. Viene cerrando Pico de Bala hacia atrás de cabeza para que la tenga Leo Ábalos nuevamente. Para salir desde abajo el arquero de Estudio Galeano con el partido 0-0 aquí en Santa Inés. 16 minutos y fracción del encuentro. Argo el pelotazo para que vaya a buscar Dutra. Contra la marca de Mazacote que juega hacia atrás con su arquero. La saca de volea Galeano. Otra vez el balón por el aire. Vamos a ver quién la baja. Pico de Bal que metía antes que llegue Golomba. En el círculo central la pelota. Benítez. La hizo bien Santiago Benítez. Apertura para la derecha para Vera, pero cobra la falta anterior. Y habrá tiro libre otra vez para la picada. Se juntan por ahí Gamarra y Benítez, son los que arman el fútbol, ¿no? En la picada. Claro, pero además junta más gente la picada en la línea media, en la zona de gestación, y otra vez Benítez complicando. Y mirá, saca otra tarjeta amarilla. Un toqueteo, 2 toques ahí, salió Santiago Benítez, tuvo que llegar con infracción. Y también Gómez. Amonestado Miguel Gómez, Beto Gómez, amonestado en el equipo de Estudio Galeano, Roberto. Sí, es el primero, Miguel Beto Gómez. Bien, hay tiro libre para el conjunto de la picada y esto es peligroso, como siempre, como toda pelota parada cerca del área, ¿no, Roberto? Sí, totalmente de acuerdo, y además con un muy buen ejecutante como el Tucu Gamarra de zurda, o quizás el paraguayo González de derecha. El jugador más desequilibrante del partido es Santiago Benítez, Sí. el hijo de Chumpi. Está endiablado por la derecha, no lo puede localizar, no hay GPS, parece posible de que lo identifique en el sector defensivo del conjunto de Estudio Galeano, y por eso la picada cada vez que ataca y cuando la tiene Santiago Benítez parece que tiembla la defensa rival. Sí, hablando de Benítez, hay otros Benítez dando vuelta por ahí, ¿no? Martín Benítez está, el jugador que está en el Inter de Porto Alegre, ¿no? En Gremio era, que está, bueno, ahí me quedé la duda. Sí. Está jugando en el fútbol brasileño, bueno, está y es más, dio una charla en el vestuario antes de arrancar el partido. El Tucu Gamarra con la pelota, atención con este tiro libre, puede ser, atención Gamarra, le pega al arco, rebota en la barrera, sale el arquero, descuelga esa pelota cuando apuraba. Por ahí Mazacote, pelota larga, la tiene que ir a buscar y tirar la larga Dutra. No la pudo mantener en cancha y por eso otra vez lateral para el conjunto de la picada, que como decía Roberto, es el que tiene que buscar el partido y lo está haciendo, ¿no? Claro, la picada sabe que para mejorar su posición en la tabla y su situación en el regional, tiene que sumar de a 3, por eso es que ha salido decidido a ganarlo, a buscar el gol de entrada. Déjame decir una cosa de Dutra. Dutra es de esos delanteros que se autogestiona, muchas veces no precisás que le generen por afuera, le coloquen centro y él la empuje, ¿no? A veces agarra una pelota en la mitad de la cancha, te limpia con 2 o 3 por el camino rivales y te define él. Golomba que robaba una pelota, la metió muy larga para Benítez, por eso habrá lateral para el conjunto de Estudio Galeano todavía en su zona defensiva. Hablando de Dutra, en la jugada anterior, precisamente, ¿no? Se juntó por aquel sector, quiso jugar al medio, entregó mal la pelota y por eso se armaba la posible contra el equipo de la picada. Cuando las canchas están feas y a veces se equivocan los jugadores, decimos, bueno, la cancha no deja jugar. Ahora, cuando juegan en la cancha de Crucero, en la de Mitre o en la de Guaraní y se equivocan, ¿qué tiene que decir un relator o un comentarista? Claro, la pifeó, ¿no? Se equivocó. Bueno, la pelota por la mitad de la cancha. Galeano que la tiene. Ahora con Cardoso el toque. Era Almirón para que viene para Vareiro.
La pide por adentro Cardoso, más adelante Rodríguez Marcassini, buena pelota por ahí. Por adentro va Dutra, del otro lado Colman. Se acerca para Cardoso también, primero con Vareiro. Toca la pelota para el vacío para que vaya Cardoso. Volvía para cerrar Chávez, la tira al córner. El que llevaba era Zarza al tiro de esquina del conjunto de Galeano, Roberto. Me gusta Rodríguez Marchesini porque antes de recibir la pelota ya levantó la vista y sabe dónde tiene que continuar la jugada. Este pibe de Bartolomé Mitre indudablemente es una promesa ofensiva para tener en cuenta, ¿eh? El tiro libre de esquina con pierna izquierda va Rodrigo Vareiro, por arriba va la artillería del conjunto de Galeano. Atención con este balón, jugó hacia atrás, ¿para quién? Para Cardoso, la tiene Titón, va a jugar otra vez, enganchó, le quedó para la zurda. Ahora sí el centro pasado al segundo palo para Colman, falta en ataque, está cobrando el juez, era de Núñez que llegaba por ahí. ¿Y tarjeta amarilla? No sé, era Almirón, parece, ¿no? Para Rodríguez Marchesini, ¿no? El que echó el centro fue Almirón y el de la falta y la tarjeta amarilla por ese golpe contra el Tucu Gamarra. Me parece que fue alguna devolución de gentileza, ¿eh? Es para el número... Del anterior, ¿no? Del anterior, claro. Uh-huh. Es para el número 11, Tobías Rodríguez Marchesini, amonestado en el conjunto de Estudio Galeano. El segundo. Amonestado entonces Rodríguez Marchesini en el conjunto de Estudio Galeano, que fue a buscar por arriba, a ganar la posición, pero con el codo arriba, según la apreciación del árbitro. Por eso la amonestación. Señoras y señores, estamos en este tiempo de juego aquí en el estadio de Crucero del Norte. Recordemos, 0-0 el encuentro, 22 casi, saliendo Díaz. A veces los periodistas somos duros con el árbitro Lucas Suárez porque es muy fácil a la hora de sacar una amarilla, pero hasta aquí las que sacó correctamente, ¿eh? Acá Sirve Golomba, viene para González, puede pegar al arco, la abrió toda por derecha, atención, se viene buscando González al arco, tapó el arquero Leo Ábalos, la entrada por la derecha de Benítez, muy buena tajada del arquero de Galeano, clarísima esta, ¿eh? Clarísima situación, vuelvo a insistir, está mejor la picada, aquí la jugada nació en Golomba, siguió en Juan Carlos González Benítez, gran apertura del paraguayo para la llegada de Santiago Benítez, que remató por bajo, cruzada como marca el manual, gran salvada del arquero Ábalos. Gran cambio de frente de Rodrigo Vareiro, pero gran corte después de Mazacote cuando venía Colman, pelotazo largo para que vaya al vacío, vaya a correr Colomba, pero primero llega Núñez, la saca por un costado, asegura esa pelota y por eso habrá lateral. Muy buena reacción del arquero Leonardo Ábalos, evitando la caída de su arco, era el primero del partido. 22 minutos y medio tenemos el partido 0-0, atención, posición adelantada, claro, volvía de la posición adelantada, me parece que era Benítez, ¿no? Sí, no, González. No, González, paraguayo González, el que venía de la posición, por eso habrá salida desde el fondo para el conjunto de Estudio Galeano, Roberto. Ya van 3 situaciones claras que ha tenido la picada, ninguna, solamente aproximaciones han sido la de Galeano. Si me apurás y me preguntás, te digo, de a poquito ya comienza a merecer la ventaja parcial el conjunto de Villa Cabello. 23 minutos de juego, va a salir Leo Ábalos, el arquero de Estudio Galeano, el pelotazo largo por el aire, va buscando Vareiro, pero entre dos lo fueron a marcar, entre Luján y Chávez, le ganaron la posición, por eso es lateral para Almirón, el número 4 de Estudio Galeano, la pide Cardoso más adelante, sin embargo viene más para quién, para que la tenga Dutra, sale del área Dutra justamente, la pierde contra dos marcas, y entonces que viene Chávez poniendo con todo, falta en ataque, sí señor, falta anterior, era falta de Mazacote, pero el árbitro cobra la falta anterior. De todas formas va cartón amarillo para el 2 de la picada. Sí, Mazacote se armó una jugada saliendo a lo de Cuti Romero. Claro. Una mezcla de Cuti Romero y Roberto Perfumo. Dejó 3 hombres por el camino. Cuando adelantó la pelota en la gambeta, vio que la iba a perder y ahí le metió... La planchita famosa, ¿no? Dejó la planchita de Adma, una marca que ya no se... y el que la sufrió fue Almirón, amonestado Ernesto Mazacote. La pelota viene por el aire, la peinó, atención, puede estar el primero de González, enganchó, ahí está González para definir, adentro, gol. ¡Gol! De la picada, señores. Apareció el paraguayo Juan Carlos González Benítez. Eliminó al arquero con qué tranquilidad en el área. Después definió la puso al fondo del arco a los 25 minutos clavados del primer tiempo. Apareció el primer gol del partido.
Apareció el primero de La Picada, que le está ganando a Estudio Galeano 1-0. Esto es sangre fría, ¿eh? Hay que tener realmente mucha tranquilidad, mucha paciencia, mucha calidad también, como lo que acaba de hacer el paraguayo Juan Carlos González Benítez, porque le hizo un sombrerito al arquero Ábalos, que se tiró abajo a taparle justamente el primer remate. Él se la empaló y después, ya sin ángulo, casi contra la línea de fondo, puso la pelota entre el cierre del defensor de Estudio Galeano y en la línea de gol para sentenciar el 1-0. Golazo, golazo del equipo que lo estaba mereciendo, como decíamos anteriormente. La Picada es justicia. Lo dijo nuestro comentarista, ya merece el primero del partido, la forma que está jugando La Picada. Y a los 30 segundos apareció Juan Carlos González Benítez, el paraguayo. Por favor, qué tranquilidad en el área. Para aguantar lo que se venía, aparte los cierres de los centrales y demás, tomarse el tiempo y empujar la pelota al fondo del arco. Está ganando La Picada por 1-0 con el gol del paraguayo González Benítez. Ya la recupera otra vez La Picada, pelota al medio. Venía trabando por el camino por ahí Zarza. El rebote que le va quedando para Chávez. Le marca el pase al número 3 Díaz, que no le entendió el juego, por eso se le va la pelota del campo de juego. Habrá lateral para el equipo de Estudio Galeano, que tiene que salir. Corta en el camino, sin embargo, apareciendo Zarza. Toca al medio. Ahora sale el paraguayo Benítez, justamente González Benítez. Pelotazo largo para Luján. Está habilitado el 11. Va contra la marca de Almirón. Va a buscar la cuerda para meter el centro. Se metió, puede ser gol de Golemba esta, Engancha, le queda para la derecha el disparo al arco. Me parece que en la anterior era toque de primera, ¿no, Roberto? Claro, otra vez Luján. Morfón, le gritarían en la tribuna del barrio a un jugador que hace esto. Bueno, era el segundo, Era sí. Soplar la pelota cuando quedó frente al arquero, era cambiarle de palo y marcar. Esperó demasiado, o esperó Luján acomodarse mejor y pegarle fuerte con su pierna más hábil que la derecha, y ahí ya no tuvo justamente todo el camino libre como para ajusticiar a Ábalos. Bueno, se desarmó el fondo de Estudio Galeano, se confundió en los últimos minutos y encuentra huecos por todos lados, pasarelas para llegar al segundo La Picada, El balón que sacaba Mazacote por un costado lateral, ahora para Estudio Galeano por el costado izquierdo, para allá en el sector de Gustavo Martínez. Atrás el balón, la tiene Vareiro, retrocede el 10, habilitando por derecha, corta Vera, otra vez hacia González, recupera Benítez ahora para el conjunto de La Picada, sale rápido, pero vuelve y recupera el equipo de Estudio Galeano con Leo Ábalos, que saca la pelota. Lo tenía Luján el segundo, contábamos recién, ¿no? Cuando te aparecen 3 o 4 situaciones en el mismo tiempo, me parece que eligió la más difícil Luján, ¿no, Roberto? Bueno, y a veces el tren, viste, pasa 1 o 2 veces. El cartero llama 2 veces a tu casa, y al gol ya le ha llamado más de 2 veces Luján. Yo no sé si va a tener otras situaciones. A lo mejor me tapa la boca y dentro de un ratito mete 2 seguidos, ¿viste? Bueno, habrá pelota otra vez para Estudio Galeano. Saliendo Núñez, la pide Pico Doval, pelota para él. Abierto por derecha, aparece Almirón. Más adelante Rodríguez Marchesini, pero vuelve otra vez el balón para Núñez. Apertura hacia la izquierda para que sale jugando Gustavo Martínez. Balón para Vareiro. Tiene que retroceder mucho Vareiro para encontrar la pelota en el Estudio, ¿no? Sí, está muy partido al medio Estudio Galeano. Es cierto, tuvo una semana difícil, Tuvo una semana difícil el plantel de Estudio Galeano por cuestiones internas, que bueno, no vienen al caso por ahí en este momento contarlas. Pero desde lo futbolístico están apagados aquellos que tienen más luces futbolísticas y no ha encontrado ni siquiera espacios para alguna jugada individual, ofensivamente hablando. Pelotazo largo que devuelve en el camino Díaz, el número 3, la tira por un costado. Habrá lateral para Almirón, aquí en la mitad de la cancha, ya lo hizo Almirón, venía para el ultra, saca otra vez Díaz, queda el rebote, tiene que cubrir Chávez y reventarla hacia campo adversario. Viene Colomba, pone el cuerpo Nico, contra la marca de Doval, en el círculo central la pelota, la tiene el paraguayo, el actor de un golazo, el equipo de La Picada con el que está ganando el equipo del oeste. En 30 minutos del primer tiempo, primeros 30 minutos, el partido está 1-0 a favor de La Picada. La tiene Santiago Benítez, quiere pasar. Toca hacia atrás para Vera, la tiene Lucas. Toca hacia adentro
El balón que jugaba de primera por ahí, Zarza, quedaba el rebote. Viene Luján, gana otra vez. Se viene el número 11, quiere pasar entre tres, le cierra el camino Beto Gómez. Ojo que estamos Beto Gómez. Sí, Señores, la amarilla es para el 6. A ver, me parece que la amarilla, porque digo, si era para Beto Gómez, no. Se tenía que ir, pero para Núñez. Para Núñez, ¿no? ¿Amonestado Núñez? Para mí Núñez, A ver. Para mí le sacó, pero puede ser a Doval, que le haya sacado. A ver. Los dos lo cerraron. Sí. El último, el que le terminó, sí, puede ser que sea Doval y no Núñez, porque Doval va desde atrás y después, por último, le pone toda la carrocería de frente Núñez. Sí, ahora, qué kamikaze Luján, ¿no? Tirar la pelota entre los tres. Claro, bueno. No, sí, eligió los nombres, claro, ¿no? Y aparte era la banda del Capone la que tenía de frente para poder pasar. Y rodeado hay que tener corajudo, como en este caso Luján. Rodeado de la mafia estaba Luján y tiró la pelota. Bueno. Déjame decirte una cosa que yo, a ver, a González, que ahora está mucho más en forma, está más en línea. Cuando llegó de Paraguay hace un año y algo, siempre lo vi jugar bien en la picada, pero siempre, si vos me decís qué partido jugó mal Juan Carlos González Benítez, yo te digo ninguno. Y por eso es que desde el primer momento me preguntaba y lo charlaba con algunos amigos futboleros de por qué no lo estaban mirando de otros clubes que en aquel momento estaban jugando torneos federales. Hablo de Guaraní, hablaba de Bartolomé Mitre, de Crucero. No sé por qué no lo buscaron, es un gran delantero. El centro de Tuco Gamarra contra el área, cortaba sin embargo y sale jugando el equipo de Galeano. Pelota para Rodríguez Marquesín, la hizo correr contra la marca de Díaz, el que vuelve, la tira por un costado era Chávez, por eso habrá lateral para el equipo de Galeano. Rodríguez Marquesini, acá la tiene Colman que aparece por la derecha, viene Milton, va a buscar el fondo, ahora sí viene el centro, atención para Dutra. No llega el 9, atento para quedarse con la pelota, aparece el arquero Manuel Galeano. Ahí encontró una calle abierta, una puerta abierta por la derecha, Colman. Ganando justamente en las espaldas de Sergio Díaz y colocando un centro para Dutra. Fue buena esta para Estudio Galeano, es cierto, terminó todo muy fácil en las manos del arquero Galeano, de Manuel Galeano, pero de todas maneras no deja de ser un llamado de atención. Bueno, cambiaron de punta, ¿no? Vino Milton para la derecha y todavía Rodríguez Marquesini fue a jugar a la izquierda en el ataque del conjunto de Estudio Galeano. Sacaba por allá Martínez por la mitad de la cancha, ahí la tiene Beto Gómez de primera y a 3 dedos, gran pase para que vaya a buscar Colman, puede ganar la cuerda, llega Díaz, tira por un costado, asegura el número 3, lateral para el equipo de Estudio Galeano, tiene que jugar Almirón, se muestra Titón Cardoso adentro del área, también la pide Dutra, va cerquita por ahí, aparece Colman, la pide otra vez Dutra, pelota para él, cierra Díaz, complementa al 3, de media vuelta, balón que le quiere recuperar Beto Gómez, falta, sí señor, a la vuelta cometía la infracción, el jugador Nicolás Golamba, por eso habrá tiro libre ahora para Estudio Galeano, señores. 33 tenemos con aquel gol del paraguayo Juan Carlos González Benítez. Está ganando la picada aquí en Santa Inés sobre Estudio Galeano por 1-0. Acomoda la pelota Rodrigo Vareiro, el número 10 del conjunto de Estudio Galeano. A defender esta pelota el equipo de la picada, el equipo verde, el equipo del oeste posadeño. Para levantar la pelota Rodrigo Vareiro y por arriba va la artillería. Vamos a ver, va Pico Doval. Va por arriba Dutra también. Atención con esta pelota. Vendrá el balón contra el área que defiende el arquero Galeano. Va Rodrigo Vareiro con la zurda. Pasado, ahí está el cabezazo. ¡Afuera! Cabezazo afuera, señores. Clarita, esta llegada del equipo de Estudio Galeano. No duerme Gómez esta noche, ya te digo. Gómez esta noche cuando llegue a su casa y vea la repetición de esta jugada, se va a querer morir como ahora lo está haciendo en la mitad de la cancha. Solito. Solo, gran centro, gran pegada de Vareiro. Bueno, no descubrimos nada lo que tiene Vareiro en su pierna zurda. Se durmió una siesta santiagueña. La defensa de la picada, solo llegó Gómez. No sé de quién era la marca que tenía que seguirlo al volante medio de Estudio Galeano. Era el empate desde todos los ángulos, menos a la hora de que la pelota se perdiera junto a la base del palo derecho. Lateral para la picada, lo viene haciendo Díaz. Largo el pase, venía para el jugador González. Cierra Pico Doval y entonces habrá lateral ahora para el conjunto
de La Picada que lo gana el partido 1-0 en 35 minutos de juego. Nos cuenta del partido Roberto Morales. Bueno, parece que de a poquito se ha acomodado un poco mejor el conjunto de Estudio Galeano, que tiene obligaciones, que tiene que salir a buscar el empate, que hoy no puede perder, si es que tiene intenciones de mantenerse en los puestos de clasificación, y por lo tanto, aprovechando algunos descuidos de La Picada, se aproximó al empate. No está lejos. Bien, sale Beto Gómez buscándolo a Colman por el otro lado. No había falta contra Beto Gómez, que no, dice el juez. Entonces vendrá el centro. Atención para Golomba. Quedó corto ese centro, pelota por línea final. Hay unos reclamos entre todos, ¿no? Tanto los de La Picada como Estudio Galeano por la pelota anterior. En definitiva, habrá salida desde el fondo para el conjunto de Estudio Galeano. La tiene Beto Gómez. Puede abrir por derecha para Almirón. Pierna abierta a la izquierda. Ahora aparece Tobías Rodríguez Marquesini. Pero empieza de vuelta Beto Gómez. Hace un ratito erró un gol increíble con un cabezazo al lado del poste derecho del arquero. Después de un gran centro en un tiro libre de Rodrigo Vareiro. La pelota ahí, puesta como con la mano, para que defina. La tiró apenas afuera. La tiene Doval, abierto por derecha, la pide Almirón. Sin embargo, va contra el área, la peina Rodrigo Vareiro. Corre otra vez Almirón para meter el centro. Contra la marca de Díaz, el pase hacia atrás. La tiene Colman, hace el rodeo Milton. Quiere meterse contra el área, pero le roba a la pasada Luján. Viene para Golomba, falta. Lo vino a buscar lejos, a su campo lo vino a buscar Pico Doval. Al número 9 de La Picada. Bueno, esto justamente tiene que ver con lo que en algún momento decíamos hace un ratito en nuestro análisis, que el técnico Filippi le pidió a sus jugadores a que se adelanten, a que se metan en terreno rival, que le peleen la pelota más cerca del área al conjunto de La Picada. La tiene Golomba por la izquierda. Amagoy pasó, tocó para Díaz, puede venir el centro. Gran recuperación de Milton Colman para evitar que vaya esa pelota contra el área. Tiro de esquina, sí, Roberto. El primero para el conjunto de La Picada. Bueno, es la primera vez que Sergio Díaz se manda al ataque. Sergio Díaz es un lateral, o diría yo, un volante que ha terminado sus últimos partidos jugando de lateral izquierdo. Por lo tanto, tiene buen manejo, tiene buena pegada y también tiene buena proyección. Bueno, en el partido hasta ahora se había dedicado más a defender que a atacar. Bien, la pelota será del Tucu Gamarra, al zurdo, número 10 que tiene el conjunto de La Picada. El partido 1-0 lo gana justamente el equipo del oeste. Vendrá por arriba esta pelota, viene el centro hacia el punto del penal. Arriba para ganar Zarza. Atento, Leo Ábalos para descolgar esa pelota. El arquero de Nereo, pelota larga. Nereo bien, Estudio Galeano. Pelota para Dutra. Arranca Dutra, quiere pasar. Buena la marca, sin embargo, el que llegaba por ahí en ese sector, el hombre de La Picada que la tira por un costado, habrá lateral. Mira que se cruzó la cancha desde la derecha a la izquierda, mira vos. Se vino el lateral derecho a la izquierda, viene el centro contra el área. Y el que cerraba ya era Díaz, precisamente. Pifiado la pelota de Rodríguez Marquesín. Esto no es mano. Perdóneme, Lucas. Perdóneme, Lucas. Esto no es mano. No puede ser sancionado una mano. Mano es. Sí. Mano es. Mano ahora es, que sea sancionable, ¿no? Exactamente. Sí. De ninguna manera puede correrse un hands, vamos a utilizar un término inglés, English football, soccer. No se puede cobrar nunca una mano de este tipo. Claro. El reglamento lo ampara. Le pifiás a la pelota. Porque si no, correme penal en el área de la misma manera y en el área me decís todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Exacto. La famosa vara, ¿no? Claro. En el área pasa esto y dice no, porque quiso rechazar y por eso le pegó en la mano. Ahora acá en la mitad de la cancha, ¿sí le cobra? Bueno, va a jugar el arquero Galeano. No se me enoje, Roberto, no se me enoje. Quedó corto el pase para Lucas Veras. Atención, recupera a Rodríguez Marquesini. Mete a la diagonal contra la marca de Zarza. Ahora viene hacia atrás. Beto Gómez puede cambiar toda. Cortita para Titón Cardoso, que ahora sí la tira larga. No fue ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso recuperó Díaz. Se proyecta el 3. Toca con Luján. Toca al medio. En el círculo central juega Zarza. Otra vez con Luján. Pelota muy buena para que vaya Golomba. Atento, Leo Ábalos. Para rechazar esa pelota al arquero. Corre Milton Goldman. Abajo para volver. Tocarla por un costado. Otra vez el jugador Gamarra. La tiene ahora otra vez Estudio Galeano. Dutra. La gana Gamarra. La tiene el Tuco. Engancha. Falta contra él. Que no, dice el juez. La pelota va por un costado. El lateral era Luján el que ganaba lo anterior. Y por eso habrá pelota para el equipo de Estudio Galeano. Cuando quedó sentido en el esfuerzo anterior era el Tuco Gamarra, sí, Roberto. Sí, Gamarra. Yo no sé si va a poder seguir. Por el gesto me parece que no puede seguir. Me parece que es
muscular el problema. Veremos, ahí está Ortega, mandó a calentar a un jugador del banco. Sí. Me parece que no va a poder. Es una lesión que ya sabemos del Tucu, Sí, ¿no? sí. Que lo tiene a maltraer. Son eternas. Sí, exactamente. Cuando fue a hacer el esfuerzo enorme en esa para recuperar esa pelota, me parece que ahí es el aductor, me parece que ahí es donde siente el pinchazo. Sí, Así Maidana y Rodrigo Cerdán comienzan a calentar en el conjunto de La Picada. Bueno, si se quiere, me parece con más manejo, más proyección con la pelota, Rodrigo Cerdán y más de marca Maidana, ¿no? Sí, pero Maidana también no es un dechado de virtudes, pero es un hombre que te llega al gol también. Así que yo creo que cualquiera de los dos tienen las mismas características. Es más hábil con la pelota, con la gambeta, más gambeteador Rodrigo Cerdán. Exacto. Pero cualquiera de los dos puede reemplazarlo tranquilamente a Gamarra. Pico Doval que juega con Cardoso, la perdió Cardoso, después comete infracción y hay tiro libre para el conjunto de La Picada. Fue a chocar también, ¿no? Cardoso contra Zarza, una Cardoso mole, me ¿no? gusta porque Cardoso mete, raspa, pero jamás lo veo en la cancha quejarse. No. A él le pegan, lo rapan, anota el número, pide el celular y lo encuentra seguramente en la jugada siguiente. Y no importa, y como te decía, y no importa el lomo que sea, ¿no? No importa. No importa el porte ni las libras a la hora del pesaje. Él va al frente. Juega Galeano, el arquero de La Picada, el centro contra el área. Va Golomba, cae Golomba. No pita nada el juez, ¿no? Que siga, dice el árbitro. Entonces quiere armarla contra Estudio Galeano. La marca Cardoso, la tira larga. Recuperaba el jugador que venía por ese sector que era Chávez. Balón que deriva para el arquero Leo Ábalos. Golomba le está pidiendo una falta anterior de Pico Doval, ¿no? Sí, bueno, pero Golomba tiene que... A ver, Golomba es centro delantero, está bien, es un pibe que recién lleva 3 temporadas en primera división. Le faltan, 1.599 partidos más, que te peguen por todos lados, que te raspen. Tiene que aprender de que un centro delantero tiene que aguantarse todo lo que le tiran, y no tiene que quejarse. La pelota que recupera ya Estudio Galeano. Hay un rebote en el camino. Habrá lateral para el conjunto de Estudio Galeano, señores. En 42 minutos y medio el partido lo gana La Picada por 1-0. Recordamos aquel gol del paraguayo González Benítez. Reaccionó Estudio Galeano, Saliendo ahora con Almirón. Sale Estudio. El toque por derecha, ¿para quién? Para Colman. Arranca Colman contra la marca de Díaz. ¿Dónde lo vino a buscar Díaz a Colman, ¿no? Al campo de adversario. Sí, lo siguió. Es que en general vos fijate que como táctica, como sistema, La Picada te marca hombre a hombre en el fondo. Cuando lo atacan, siempre te pone un defensor encima de un rival, Bien, acá sale muy bien Santiago Benítez contra 2 por la derecha, enganchó, quedó el tercero, pero después vino Beto Gómez y robó esa pelota. Ahora venía Rodrigo Valero, abajo con todo, recuperando el conjunto de La Picada a través de Zarza. Pelota para Golomba, está habilitado, y va, y puede ser el segundo, y puede ser. Sigue Golomba para Luján, las pelotas, muy larga esa pelota. La que le dio, la que le tiró, señores. Después arriba para jugar ese juego, señores. Clarita esta, pero Roberto. Bueno, a ver, no me pida que te explique lo que pasó. Por favor, por favor. A ver, repetimos la jugada y después siga el relato. Dios mío, por favor. Señores, cuando está caído el hombre de La Picada en el círculo central, Golomba solito por la derecha para definir. Y después, ¿qué es lo que pasó al final, Roberto, no? Increíble, lo de Golomba, increíble. O sea, no sé qué quiso hacer sinceramente, si habilitar a su compañero, si poner la pelota con mucha categoría a un costado del arquero contra el segundo palo. La cuestión es que tuvo una definición horrible el número 9. Va justamente a presionar Golomba. Va saliendo este chico que surgió de Guaraní, Antonio Franco, que estuvo en Crucero del Norte, hoy está en La Picada, el número 9 de La Picada, saliendo Pico Doval, solito contra Leo Ábalos. Prefirió, aparentemente por lo que vimos, la habilitación a Luján para que vaya a definir y totalmente adelantado. La pelota la tiene Estudio, pelota por derecha, acá la tiene Colman, va a buscar el fondo, atención, ganó bien, atención, viene el centro, bien el cabezazo. Afuera, Rodríguez Marquezine, ahora sí llegó
con su receta favorita del conjunto de Caíto Filepi hasta el fondo. Apareció Milton Coleman con el centro. Buen anticipo de Rodríguez Marquezini. Apenas afuera esa pelota. Bueno, cuando marca 3 minutos de tiempo agregado el árbitro Lucas Suárez, la más clara de Estudio Galeano. Estático el fondo de la picada, llamativamente estático. Coleman ganó en velocidad por la derecha, lo dejó parado como un poste realmente a Díaz. Mandó un centro y en el segundo palo lo anticiparon a Vera. Rodríguez Marchesini, el cabezazo se fue cerca del segundo palo a 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de llegar al empate estuvo el conjunto de Estudio Galeano. Robaba la pelota Almirón, falta contra Díaz de Dutra, no, dice que es el lateral, lo hace Dutra, pelota hacia atrás, viene para Coleman, sin embargo gana bien Díaz por este sector, la tira lejos, era Luján el que ganaba, por eso habrá lateral para el conjunto de Estudio Galeano. Va a jugar Almirón, el profe Candia quería retener esa pelota en el banco, había una planchita arriba y otro cartón amarillo en el aire, Roberto. Pero para Candia va a ser. Claro, Candia no quería entregar la pelota porque quería que revisara, que parara el partido. El árbitro le dice, marcando que había salido, tiene razón el árbitro Suárez en eso. Sí. Porque salió del área técnica, se salió del área técnica y por lo tanto el árbitro le saca la amarilla por esa protesta. Sacaba justamente en el corte Díaz, otra vez lateral, que sacaba era Luján, digo bien. Coleman la tiene para Estudio, hace el rodeo, toca hacia atrás. Almirón contra la marca de Díaz, pasa muy bien el 4, mete la pelota contra el área, sigue metida para quién, para Dutra, quedó el rebote, Dutra, el disparo, el arco, ¡gol! ¡Gol! De Estudio Galeano, señores. Dutra, hubo un rebote en el camino, ¿qué me importa? Dice Dutra, enganchó, le dio de zurda, rebote en el camino y se metió al fondo del arco, señoras y señores, a los 47 minutos del primer tiempo, casi tiempo cumplido, saca la media vuelta, un rebote, pelota al fondo del arco, llega el empate, Estudio, señores, que ahora está igualando con la picada. 1-1. Gran jugada de Almirón. Fue metiéndose en diagonal a lo negro Enrique. ¿Se acuerdan aquel 8 de la selección campeona del mundo del 86? Así fue limpiando el camino. Lo vio que se desmarcó Dutra. Le jugó la pared corta, la devolución. Un rebote. Le quedó para la zurda a Dutra que, como te dije hace un rato, se autogestiona muchas veces para él solo llegar al gol. Tuvo la suerte que en el camino la pelota le rebotó en la espalda a Almirón. Para mí es gol de Almirón, que lo descolocó el arquero Galeano. Lo empata Galeano, no sé si lo merece, pero que en los últimos minutos había reaccionado, te lo dije, había reaccionado. Y acá tenés la prueba, 1-1. Bien, la pelota que va contra el área de Estudio, saca de cabeza Martínez. Cuando el árbitro del partido, Lucas Suárez, dice que no va más. Señoras y señores, habido el partido, lo termina Lucas Suárez, igualado del encuentro. Decíamos entonces el disparo de Dutra, un rebote en el camino. Veremos a quién le da. Bueno, obviamente, como se desvía la pelota, puede ser que se lo dé a Almirón, ¿no es cierto, Roberto? Sí, Almirón, el gol es de Almirón. ¿No? Yo no tengo dudas, por lo menos sin consultarlo a Lucas, que lo vamos a hacer dentro de un ratito nada más. Es gol de Almirón. Y acá me dice Gustavo, ya que tiene razón, es de los míos, cuando miraba el gran River de Ramón Díaz de los 90. El arranque de Almirón fue a lo Fabián Armando Basualdo, aquel 4 que agarraba la pelota por la derecha, no desbordaba, no era necesario. Se metía en diagonal, se transformaba en un volante creativo, llegaba al área y justamente Almirón, que... Ex Newell, ¿no? Que también había un Almirón en Newell, ¿te acordás, sí. Sergio Almirón en el 11? Sí. Bueno, en este caso, el 4 de Estudio Galeano fue el que arrancó la jugada, la generó, la armó, la continuó Dutra con su jerarquía de goleador y después la espalda de Almirón para anotar el empate, 1-1, y creo que está bien. Final, señores, del primer tiempo, a los vestuarios, los equipos, ahí al final del primer tiempo llegó el disparo de Dutra, el rebote en Almirón para meterse la pelota al fondo del arco, la igualdad en 1 entonces entre Estudio Galeano y el conjunto de la picada, 1-1. Algo está reclamando Ortega, el técnico de la picada.
Lo mismo creo que estaba reclamando el profe Cambia del otro lado, pero es como que le marcó el campo de juego hacia el área grande. No sé si no es la jugada de Colomba que quiso habilitar a Luján para que defina, pero me parece que estaba clara la jugada esa, Bueno, Roberto, ¿no? hay que tener en cuenta que muchas veces los técnicos y los ayudantes ven cosas que habitualmente los relatores o los comentaristas no vemos porque seguimos la pelota hacia otra dirección y ellos se quedan con determinadas escenas, además viendo el partido desde otro ángulo. Lo ven a ras del piso, no lo ven desde arriba tan fácilmente como lo vemos nosotros. Bien, señores, final del primer tiempo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos lo que va a ser el segundo tiempo, esta paridad en uno entre Estudio Galeano y La Picada.
Se viene el segundo tiempo. Los equipos que aparecen en el campo de juego. Está el equipo de Estudio Galeano. Está La Picada. Cambio en La Picada precisamente. Es el ingreso del número 15. Eduardo Maidana. Para este segundo tiempo me parece que el Tucu Gamarra no va más. De lo que hablábamos antes que termine el primer tiempo junto con Roberto. ¿No? El ingreso de Maidana por Gamarra para el arranque de este segundo tiempo, Roberto. Efectivamente, allí está el ingreso de un jugador de también sobradas condiciones, buena marca, sí, iba a decir, buen manejo de pelota, puede aportar casi las mismas virtudes del Tucu Gamarra, entonces con el 15 Eduardo Maidana en lugar del José Esteban Gamarra, el cambio en La Picada. Bien, señores, lateral para La Picada en aquel sector, en el sector de Díaz. Pelota larga para que vaya a buscar la Colomba. El balón que deriva para aquí, para el paraguayo González. Traba González, el balón que anda por el aire. Sacaba de cabeza Díaz. Se va fuera de los límites del campo de juego nuevamente esa pelota y por eso habrá lateral en aquel sector. El derecho del ataque de Estudio Galeano. Juega Almirón, larga para que vaya Dutra. Arriba era Rodrigo Vareiro, digo bien. Que complementa y saca de cabeza Díaz, ganó por el medio, recupera nuevamente el conjunto de Estudio Galeano, Rodríguez Marcassini, la pierde, y entonces el balón que viene hacia la derecha, acá a buscar la pelota, Santiago Benítez, se va contra el área, atención, se mete Golemba contra el área, pasó Benítez, sensacional, muy buena, la pegó, ¡oh! La pelota que pegó en el palo, y se va afuera, señores, gran jugada de Santiago Benítez. Nunca salía de la marca. Golomba por adentro, hizo la personal en el área. Gran remate apenas afuera, pegó en el palo. La llegada clarita de La Picada en el arranque del segundo tiempo. No sé si va a tener otra pero tan clara el conjunto visitante como esta de Santiago Benítez. Fue limpiando el camino, primero lo dejó por el terreno de juego fuera de opción de marca a Rodríguez Marchesini, también lo encaró a Gustavo Martínez, ya estaba jugado hacia adentro el arquero, el remate pegó en el palo y se fue afuera. Pelota de Vareiro para Colman, quedó corto el pase y por eso recuperó Díaz. La ha buscado por ahí Luján, ya ganaba Almirón, otra vez con Milton Colman. Hace el rodeo el chiquitito número 7, toca hacia atrás, ¿para quién? Para Cardoso que se muestra otra vez para la devolución. Sin embargo, el pase de Colman viene hacia atrás para que la tenga por acá Pico Doval. Sale el número 2, apertura hacia la izquierda para que la tenga Núñez. Sale desde el fondo el equipo de Caíto Filippi, Estudio Galeano. Sigue Núñez, pelota al vacío para nadie, entonces recupera el conjunto de La Picada. La tiene Santiago Benítez, quería pasar contra la marca del número 3, Gustavo Martínez. El balón se va por un costado, en el lateral llega Núñez otra vez para cerrar. El pase venía para que vaya a buscar Golomba, por eso habrá lateral para La Picada. Ya la tiene Lucas Vera, pelota hacia adentro, Maidana, el toque cortito para González, arranca el paraguayo. Nos llegó el pase a destino, por eso ganaba Cardoso, pero sin embargo recupera Luján, le pegó al arco. Quiere sorprender desde lejos. Atentos, Leo Ábalos. Se queda con la pelota el arquero de La Picada. Vuelve a aparecer en escena el juego de La Picada. Había caído en los últimos 10 minutos y algunos nos empezábamos a preguntar si era por la mejoría que había tenido Estudio Galeano antes de llegar al empate de Almirón con la espalda o si se debía a una merma desde lo físico del equipo de Villa Cabello. Bueno, acá respondió, está vivo el conjunto de La Picada que va por la diferencia nuevamente. Santiago Benítez que venía, pierde la pelota y después comete infracción que no dice el árbitro. La pelota viene para Colman, se muestra por adentro Dutra, sigue con la pelota Milton Colman. La quiere pasar contra marca de Díaz, sigue Colman, tiró el cuerpo, pasó el chiquitito, sensacional. Por adentro la pide Dutra, le pegó al arco. Por arriba del travesaño. Parece que ese era segundo en cancha y toca al medio. Por ahí pedíamos nosotros fácil de acá, Roberto, ¿no? Es cierto, muy buena jugada de Milton Colman cuando el árbitro ahora lo está amonestando por esa jugada en el arranque justamente de esa acción, de esa maniobra de ataque de Estudio Galeano a Santiago Benítez, el número 8 de La Picada. Gran jugada de Colman. Demostró todas sus virtudes el chiquito número 7, casi el segundo de Estudio. Se viene con la pelota Santiago Benítez, la cambió toda por izquierda, atención, se venía Luján, no la pudo controlar de primera, pero ya tocó al medio, atención, puede ser el disparo, el arco, fuera, el remate del paraguayo González Benítez, tiene que reponer Estudio Galeano desde el fondo,
el partido que se arma en el arranque del segundo tiempo. 4 minutos tenemos el partido 1-1. Lo tenemos, Santiago Benítez pedía una falta anterior, después fue a cobrarse venganza, ¿no? Sí, es cierto, Beto. Bueno, se armó el partido, ¿eh? Este es el espectáculo que vinimos a ver los periodistas y también los aficionados que han llegado hasta el Andrés Guacularey. Este partido, el de los dos buscando la victoria, bueno, parece que se tomaron 45 minutos. Gran pelota de Vareiro para Dutra, para Colman, que se va contra el área, al centro, atrás, directo a las manos del arquero Galeano. Con poca fuerza llegó esa pelota, ¿no? Claro, pero si vos pedías el centro atrás, bueno, pero no llegaba nadie. Dutra llegó tardísimo, parece que se le demoró el 60. Y por esas razones que fue muy fácil todo para el arquero del conjunto de La Picada, Manuel Galeano. Van y vienen, y encuentran espacio los delanteros, ganan justamente las ofensivas sobre las defensas. Como espectáculo es el mejor momento de este sábado. El balón que la peinaba Rodrigo Vareiro para Estudio Galeano. Sacaba a media Zarza. Viene el cambio de frente ahora para la derecha para que venga Milton Colman. Se muestra cerca por ahí Titón Cardoso. Pelota para él. Puede volver al medio. Sin embargo, la tiró larga para meter el centro. Oh, pasado. Por línea final se fue esa pelota, señores. Tiene que reponer desde el fondo el conjunto de La Picada con su arquero totalmente de amarillo. Hoy Manuel Galeano, que acomoda y sale jugando. Toque viene para Chávez, toca al medio, la tiene Maidana, juega Edu Maidana, el pase viene hacia izquierda para Díaz, Díaz que enganche y va por abajo, el balón hacia adelante para que la tenga en este sector Golomba, otra vez con Díaz, cortaba en el camino, sin embargo, Pico Doval que lo sigue a todos lados a Golomba, ¿no? Sí, yo como te dije, hay marcas personales de los dos lados, más de La Picada que el de Estudio Galeano, pero en este caso Pico Doval lo fue a buscar lejos a Golomba. Bien, la pelea por ahí, Luján. Saca Díaz, pelota larga, corre Luján, primero va a llegar para cortar el jugador Núñez, rebota en la marca y por eso habrá lateral todavía en su campo de juego para el conjunto de Estudio Galeano. Recordemos en el primer tiempo los 2 goles, a los 28 minutos el paraguayo González Benítez ponía una muy buena definición para el 1-0 del conjunto de La Picada, después el empate a los 47 minutos tras disparos de Dutra, el rebote en la espalda de Almirón para el empate del conjunto dirigido por Caito Filippi del equipo de Estudio Galeano. Se mueven los suplentes de los dos equipos. Bien, seguramente veremos, trabaja mucho el profe Candia con Caito Filippi allá en la zona del banco de Estudio, Están hablando los dos justamente desde hace 2 o 3 minutos, razón por la cual no sería de extrañar que se venga la primera modificación en Estudio, que tiene en el banco mayoría de volantes ofensivos o delanteros, Bueno, pedían una falta del hombre de La Picada, quedó sentido el de Estudio Galeano en aquel sector. Vamos a ver quién es me parece Milton Colman, puede ser, que esté caído en la... Sí, lo están asistiendo sus compañeros. Mientras tanto, señores, a todo esto, 7 minutos y medio al partido 1-1, Roberto. Bueno, y si está fuera de la cancha, yo no sé por qué para el partido del árbitro, sinceramente. Yo desde acá, a ver si por ahí me ayuda alguna de las cámaras, me da la sensación de que está casi todo el cuerpo del jugador de Estudio Galeano afuera. Y si esto es así, debieron continuar el partido con el lateral, porque si no sancionó falta, no tiene por qué pararse, el jugador está afuera, lo deberían atender los auxiliares del equipo de Estudio Galeano afuera de la cancha. Bueno, reanuda el juego, Díaz con el lateral, lo fue a buscar Golomba, quedó el rebote después de Pico Doval, otra vez saca Pico, sale jugando, queda el pase al medio, un rebote, tiene que jugar Vareiro, atento para cortar Zarza, la tiene el conjunto de La Picada, Vera que la pierde contra la marca y atención, viene Rodríguez Marquesini, se muestra Dutra por izquierda, por la derecha, viene Colman otra vez para Dutra, va a cambiar todo, al arco le quiso dar, le pifió muy mordida con los cordones Dutra. Oh. Dije que se autogestiona Dutra, no necesita que le armen la jugada del año como para definir, ahora fue motivo de risa, dentro de un rato si sale gritando porque la pelota rompe la red, yo te lo avisé, yo te lo avisé. Sale Dutra, juega la pelota para Vareiro, un rebote en el camino, sale el arquero Galeano, se queda con la pelota para salir rápido, bien abierto por izquierda, la pide Luján, por adentro va Colomba, a pelear contra Pico Doval que gana de cabeza, corre Luján en aquel sector,
Por adentro lo pide el paraguayo, pasó bien Luján, atención, se va a ir contra el área, atrás la pide Colomba para meter el centro primero y en el rebote, en la marca de Pico de Oval, sacaba por ahí Almirón, venía Colman, le queda la pelota para Cardoso, otra vez para Colman, Colman que la pierde, y por eso tiene que sacar Beto Gómez, gran cambio de frente en el rechazo para que venga Rodríguez Marquesini, está buena, por adentro pide Vareiro, no puede pasar contra la marca de Vera que le gana bien la posición, después cuando venía Santiago Benítez, abajo para cortar, Martínez la tira por un costado y habrá lateral para el conjunto de La Picada, lo tiene que hacer Lucas Vera. ¿Algún pedido de pico de Caito Filippi para sus jugadores? ¿Lo pudiste ver ahí, Roberto, la seña? No alcancé a ver que se adelanten. Sí, hace ratito que le dijo de nuevo a sus jugadores. Déjame decirte el olor a pelo quemado que recién dejaron en el camino, el choque entre Beto Gómez y Zarza en la mitad de la cancha. Por favor, el medio, ¿no? El cambio de frente, ay, muy exigido, pero igual la va corriendo por allá el jugador Colman. Va Milton, va a proponer pasar la diagonal, cierran el camino, recupera otra vez el pibe, atención, disparo. Falta, señores, abajo contra él, lo cobra el árbitro, piden tarjeta, tiro libre para el Estudio Galeano. También se la gestiona Milton, ¿eh? No, Colman, perdón, es un jugador de esos muy guapos, ¿eh? Si vos por el físico le decís, no, en el pan y queso es, ¿no? Que se dice pan y queso es. O pan y dulce, no me acuerdo, queso y dulce. Pan y queso en su momento. Bueno, sí, cuando haces el pan y queso en el barrio, a Colman lo dejan allá al final, si no lo conocen. Si yo estoy eligiendo el primero que elijo de a Colman. Bueno, tiro libre, quedó muy sentido el pibe. En el enganche, en el dribbling anterior, lo vieron a trabar justito al borde de la media luna y hay un tiro libre, te digo. Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, si fue Mazacote el que le hizo la falta, ya está amonestado. Entonces, por eso es que a lo mejor reclamaba todo Estudio Galeano una segunda amarilla para Mazacote. Obviamente, Lucas Suárez se hizo el distraído, se fue de la jugada, alguien se le acerca, ¿no? Ahí está muy, muy cerca de él, lo veo, me parece que el que más se acordó, Núñez, ¿no? Núñez trata de convencerlo, de decirle, che, escuchame, sí. Era amarilla también, sacale la segunda amarilla. No, ¿por qué tan fácil la primera y tan difícil la segunda, no? Claro. Bueno, ojo con Beto Gómez ahí también, ¿eh? Vareiro y Gómez, ¿eh? Bueno, ojo. La derecha de Beto Gómez, la zurda de Vareiro, Dutra en línea recta también, atención, arma la barrera. Gran candidato Dutra también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, ahí está, armando la barrera el arquero, se va Dutra, se va Beto Gómez también, no se la saca nadie de Vareiro, ¿no? Bueno, atención con esta pelota. Atención con esta pelota, señores. Armada la barrera, agazapado el arquero. Va buscando hacia su derecha, muy libre en el palo izquierdo. Si pasa por arriba de la barrera, te puedo cantar algo, ¿eh? Vareiro. ¡Gol! De Estudio Galeano, golazo de tiro libre. Este es un golazo de tiro libre. Por arriba de la barrera de zurda, volvía el arquero sobre sus pasos, imposible llevar el balón al fondo del arco. Rodrigo Vareiro, el hombre gol de tiro libre para dar la vuelta al partido. 12 minutos y medio del segundo tiempo. Lo da vuelta a Estudio Galeano, que ahora le está ganando La Picada por 2-1. Me pongo de pie, tengo que aplaudir, tengo que dejar el micrófono por un ratito. Golazo de Rodrigo Vareiro. Y para aquellos que por ahí no están viendo, pero sí escuchando la transmisión, y ya tienen más de 50 años, les digo, busquen el gol del Beto Alonso a Sepp Maier, amistoso Argentina-Alemania, en Múnich, 1973. El Beto se la acarició por encima de la barrera, voló Sepp Maier, creo que todavía está volando Maier, y no puede alcanzar esa pelota. Bueno, esto mismo hizo de calcografía la zurda de Rodrigo Vareiro para anotar un golazo, pasa a ganar Estudio Galeano y realmente comienza a justificar a partir de una mejoría desde hace ya más de 20 minutos en el trámite del partido. La salida de Leo Ábalos, estamos buscando en YouTube, 1973, Vamos a checar eso, lo que dice Sepp Maier, obviamente, ¿no? Ganó 3-2 Argentina, un amistoso
previo al Mundial de 1974. El Beto no lo jugó, pero en esa selección todos juveniles casi de River. Se viene Rodríguez Marquezini y le cambia de todo el otro lado. El gol de Colman. Se demoró Rodríguez Marquezini. Y atrás también la pedía Dutra. Balón al córner, al tiro de esquina. Buena contra de Estudio en esta, Roberto. Sí, y ahora empieza a encontrar espacios. Me parece que si no se ordena la picada la va a pasar mal. Bueno, y déjame completarte. ¿Sabe quién fue el puntero izquierdo de ese partido? Era suplente en River. Jorge Luis Giso, Vitrola Giso. El titular era Pinino Más, que todavía no lo habían vendido al Real Madrid. En 1974 lo vendieron al Real Madrid. Y Giso fue el número 11 que volvió loco a toda la defensa de Alemania. Vendrá el tiro libre de esquina de Colman, pelota hacia atrás para Beto Gómez que le va a meter el centro por abajo, quedó corto y entonces recupera el conjunto de la picada, saliendo desde el fondo, metía por ahí para recuperar esa pelota, era Martínez. Bueno, eran compañeros en la picada, Opa. Martínez y Zarza. Bueno, ahí Zarza con Martínez se encontraron por ahí, habrá pelota para el conjunto de la picada para salir jugando fondo. Lo que pasa es que hay varios de estos, ¿no? Que jugaron juntos en algunos clubes, ¿no? Bueno, Gustavo Martínez jugó con la mayoría de estos en la picada, el número 3 de Estudio Galeano. Bueno, se viene Wolheim a la cancha, el número 13, que hoy hizo la entrada en calor cuando estaba lesionado Leandro Núñez. Bueno, un cambio defensivo 100%. Bueno, se le cayó la creta, me parece, acá a Cayo Filippi. Defensor para jugar con 5 en el fondo. No, pará, te va a decir que va con línea de 3, acordate. No, 5 defensores, está bien, estás ganando 2-1 y estás prácticamente clasificándote con este resultado. ¿Cómo no lo vas a defender? Obvio, ¿no? Afuera, Cardoso, un volante de marca y también de llegada, y adentro Wolheim, allí el número 13. Exactamente, los 15 minutos del segundo tiempo, dijo Caito Filippi, vamos a asegurar el rancho, aseguramos, se fue Titón Cardoso del campo de juego, el número 8, para que ingrese justamente Wolheim. Se viene la picada, atención al disparo de media vuelta. La pelota que pasó por toda el área, no la fue a buscar con decisión Golomba. ¿Pero por qué no se tiró Golomba? Me pregunto. Un delantero a ver, Palermo, ahí si lo ve, bueno, Palermo la soplaba y se mata, ¿no? Claro. ¿no? Eso es faltarle alma de goleador. José Marcelo Sala, ¿no? No. Se quedaba sin nariz ahí. Lógico, se raspaba toda la frente contra el piso. Bueno, increíble, ¿eh? Era el empate de la picada, otra vez el paraguayo González Benítez. Golomba, en vez de tirarse, la quiso correr a la pelota que pasó muy rápido delante de él. Salió Leo Ábalos, clarita la jugada, clarita la llegada de la picada para buscar el empate. Saca de cabeza Wolheim justamente en la primera intervención en el equipo de Estudio Galeano. Ahora venía jugando Santiago Benítez para la picada. Le queda para Dutra ahora en el rebote. La tiene otra vez el conjunto de Estudio Galeano. Ahí la tiene Rodríguez Marquezini y la mete larga para que vaya a buscar el pibe. Se viene Colman, arranca Milton, por adentro la pide Dutra, se acerca por ahí también del otro lado Rodríguez Marquezini, engancha, mete para Dutra, el cabezazo a las manos del arquero Galeano. Otra vez llegan y van los 3 al ataque, ¿no? Sí, no, bueno, no resigna, más allá del cambio que metió para jugar con 5 defensores, no resigna al ataque Cayo Filippi. Bien, recuperaba justamente Wolheim para el equipo. Muy partido la picada. Estudio Galeano. Muy partido la picada. Mirá, está partido al medio. Sale jugando ahora Rodrigo Boreiro, pelota larga. Dutra, que aparece por todos lados, se engancha, la pierde contra la marca, pedía falta de Mazacote, que no, dice el juez, y entonces la pelota ya la tiene Maidana. Edu Maidana que la cambia por izquierda, ahí la tiene Luján, arranca en ese sector, por adentro pidiendo Golomba, pelota para él, pasó la pelota. Entonces sacaba en el camino Pico Doval. La tiene otra vez la picada, viene el ataque con Zarza, arranca Zarza, pelota para Maidana, venía cerrando, sin embargo, volviendo Rodríguez Marquezini, la tiene Tobías, propone el pie a pie, no puede pasar, la pierde contra la marca de Chávez, Blanca viene hacia adentro, recupera la picada, falta, a la pasada, arriba, dice el juez. En esta le doy la derecha a Suárez. Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, no. Es querer impresionar al árbitro, siempre está al juego, obviamente. Se viene la picada, metía Maidana, queda el rebote. Balón para el paraguayo González, va contra el área González, pasó contra 2, contra 3, buena jugada, puede estar en empate González, el rebote, y la tiene que reventar el camino. El balón que anda por el aire, me parece que González agredió ahí en el área, Vamos a ver el centro otra vez al área, que siga, dice el juez. Lo conversan al línea también, Atención, pelota hacia atrás, puede ser disparo al arco, un rebote, afuera, al córner, al tiro de esquina. Si lo veo línea,
El manotazo del paraguayo, sí lo vio, el árbitro lo vio, ¿eh? Tarjeta amarilla por la agresión anterior. Paraguayo Juan Carlos González Benítez amonestado en el equipo de La Picada. Roberto. Es cierto, un nuevo amonestado, es el cuarto en el equipo de La Picada, Juan Carlos González Benítez. Yo creo que el intercomunicador funciona, los árbitros se comunican, así, ¿eh? Bien, perfecto, ¿no? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Sí, hay un hombre de La Picada. Capelli es el asistente uno que fue el que le dijo a Lucas Suárez, que ahora me parece está esperando que se recupere el jugador caído del Estudio Galeano, que creo es Rodríguez Marchesini, ¿no? Parece que es él, sí, anterior, no, Rodrigo Marquesini anda por allá por el medio, me parece, a ver, sí es él, me parece que es él, en la jugada anterior sí quedó sentido Rodrigo Marchesini, y vemos el banco, a ver, está apurando el trámite, me parece, en La Picada, Facundo Navarro también para ingresar en cualquier momento, por lo menos es lo que vemos allá en la zona baja del calentamiento del banco de suplente del equipo de Estudio Galeano. Digo bien. Ahí lo van a sacar a Rodríguez Marquesini. Ahí se viene nomás el cambio. Se viene el número 14. Facundo Navarro. Se va lesionado. Tobías Rodríguez Marquesini. Roberto. Así es, con el número 14 a la cancha, Facundo Navarro, afuera el número 11, Tobías Rodríguez Marchesini, que no se recuperó de la jugada anterior. Bien, ya está Navarro en el campo de juego. Mientras tanto habrá tiro libre de esquina para el conjunto de La Picada. Vendrá por arriba, La Picada también prepara otro cambio. Viene el centro. Queda bollando la pelota, ya cobró el árbitro la falta en ataque, ya la tiene Estudio Galeano. Y me parece que Facundo Cabrera, me parece, se va, aunque se fue al vestuario, yo no sé si no se olvidó de las canilleras. Bueno, pero seguramente ya se viene para ingresar en el equipo de La Picada, que lo pierde con Estudio Galeano por 1-0, por 2-1, digo bien. 21 minutos y medio, ¿qué contamos de este partido, Roberto? Bueno, que está lindo como espectáculo. Se juega como quiere Estudio Galeano, aun cuando en ciertos momentos tiene que sufrir los embates de La Picada, que no está bien en la línea de la mitad de la cancha. En determinados momentos no achica al fondo, es como que ya no hay tantas piernas, no retroceden los volantes que tienen que ir a buscar la pelota y por eso se le hace más fácil aguantar en el fondo a Estudio Galeano. Bien, habrá salida para el equipo de La Picada. Acomoda la pelota el número 3, Sergio Díaz. Arriba la pide Golomba, pero vamos a ver para dónde vendrá el balón. Me parece que va a meter un cambio más Tato Ortega en La Picada. La pelota que deriva para que la tenga Golomba. El toque hacia atrás. Puede venir cambio de frente de Maidana. Viene para Lucas Vera. Arranca el número 4. Se frena contra la marca del jugador Navarro. El toque viene contra el área. Venía buscando Maidana. Falta contra él. Lo cobra el juez. La verdad no le había la falta, pero lo cobra el árbitro del partido, Lucas Suárez. Tiro libre para La Picada. 3 cambios va a meter La Picada. Epa, 3. Me quedé corto, Vendrán 3 cambios en La Picada para buscar el empate en este partido. Atención, lo ganaba por 1-0 en el primer tiempo con aquel gol lejano ya en este tiempo del paraguayo Juan Carlos González Benítez. Lo dio vuelta a La Picada. Estudio Galeano a La Picada. El partido lo gana justamente Estudio Galeano por 2-1. Vendrá esta pelota, atención. Lucas Vera abierto por la derecha, haciéndose el distraído. Atención con esta pelota. A Golomba por adentro. Por arriba va La Picada para buscar la igualdad de este partido. Atención, el centro, el primer palo quiso sorprender el paraguayo. Tiró afuera, lejos. A reponer desde el fondo Leo Ábalos, el arquero de Estudio Galeano, que lo gana el partido por 1-0. Ahí lo vemos Que vienen a la cancha Mauro Luján con el 16, el 17 Facundo Cabrera y el número 13 Marcos Medina. ¿Medina? Sí. Medina. Se va Sergio Díaz, entra con el número 16 Mauro Luján. No, Sergio Díaz se va, entra Marcos Medina por él. Entró por aquel lado, se fue. A ver, creo que el otro. Que entró Mauro Luján, creo que Sergio Luján. Sergio Luján, sí, el que se va por aquel lado. Sí, Sergio Luján, Mauro Luján adentro. Y el ingreso de Facundo Cabrera en lugar de Juan Carlos,
Lo iban a sacar al paraguayo, ¿no? Se iba al paraguayo, por eso digo. No. Bueno, se confundieron ahí. Santiago Benítez, el número 8. Santiago Benítez. Y también digo no, Roberto. Y sí, Santiago Benítez para mí fue el mejor delantero que tuvo la picada. Bueno, cansado. Yo lo hubiese sacado a Golomba. De los 3 delanteros, Golomba fue el que menos hizo. Pero es el 9. Que no se me enoje la familia Golomba, no tengo nada contra él. Estoy simplemente criticando, analizando una actuación de 90 minutos, un poco menos. Pero de los 3 de arriba, de hecho que a González no lo podía sacar nunca. Y a Benítez había jugado muy bien en el primer tiempo y en este segundo también. Falta dura, Se va. Se va al paraguayo, Se va. Bueno, se va al paraguayo, segunda tarjeta. Se tiene que ir el actor del gol de la picada. Llegó la segunda tarjeta al paraguayo, llegó muy a destiempo, Muy a destiempo contra Martínez, ¿no? Sí, contra Martínez. No se acordó, No se acordó de la tarjeta amarilla, porque fue una falta muy común. De esas que se dan en cualquier momento del partido. Dejó la pierna arriba para tratar de impedir que despejara a su rival. Se olvidó de que ya tenía una tarjeta amarilla y se ganó una segunda, lógicamente, como en definitiva el árbitro le sacó. Bueno, tras llovido mojado, realmente se le va a complicar y mucho al equipo de Tato Ortega en estos últimos minutos para buscar el empate ya a esta altura. Es sí o sí el primario objetivo. Se fue muy enojado el paraguayo González, después se agarró un poco con Candia. Sí, con Caíto también, con algunos del banco de la picadas de estudio, digo. El delantero paraguayo se fue, me parece que a la salida Rodrigo Vareiro le dijo algo a la pasada y me parece que ahí empezó a calentarse un poco el paraguayo, porque no estaba tan así, pero bueno. A todo esto, señores, entonces la picada con 10 a partir de ahora. Se viene Alan Almirón en la picada. 26 minutos de juego, se viene otro de los experimentados de ambos bancos, ¿no? En este caso, Alan Almirón en el banco de la picada, Roberto. Ahora, tiene que estar muy bajo Alan Almirón como para que sea recién el quinto cambio. O sea, y bueno, hablábamos de Alan Almirón y tenemos que hablar de Rodrigo Vareiro, que ni siquiera se levantó, ¿no? Perdón, en la picada de Rodrigo Cerdán. Claro, bueno, está bien, perfecto. Es cierto, ni siquiera lo van a tener en cuenta para un cambio, ¿no? Bueno, ahí lo llamaron de nuevo, no sé si se lo hicieron sentar otra vez a Almirón, No va a entrar, por ahora no va a entrar. Sale la pelota el arquero Ábalos Martínez, un rebote en el camino para lateral. Bueno, hay que ver ahora cómo se planta Estudio Galeano, si se va a mantener con 5 defensores, si va a mantener este esquema defensivo de esperar al rival y de jugarle de contra, porque ahora recordamos, su oponente tiene un hombre de menos. Bien, no llegaba Vareiro a esa pelota, por eso es lateral otra vez para Estudio Galeano. Tiene que jugar esa pelota Martínez, 27 minutos y medio tenemos del segundo tiempo, con 10 el conjunto de la picada por la expulsión de González Benítez. Este lateral que no tiene que hacer el número 3 Me parece de Estudio Galeano, Gustavo Martínez. ¿Sí, Roberto? Hay alguien ahí en el banco que no estaba... No debería estar. Claro, o no debería estar ahí. Sí, ahí a ver. No, lo llamaron a Almirón. ¿A Almirón le volvieron a llamar? Sinceramente no sé qué pasó ahí porque no alcanzamos a divisar. La cuestión es que el árbitro no reanudaba el partido. A todo esto, cuando viene el ataque, el conjunto de la picada a través de Cabrera para meter el centro, un rebote. Pegó nuevamente en Cabrera y por eso habrá lateral para el conjunto de Estudio Galeano. Te quería decir, raro lo de Almirón que venía, ya estaba para ingresar, Sí, es muy raro. Sinceramente, a ver, a la hora de analizar, Beto, los dos planteles, o los dos equipos, si querés, los que están en la cancha, tiene mucho más la picada. Sí. Más nombres, por más nombres. trayectoria, pero como lo decíamos al comienzo del partido. Ahí vuelve. Es realmente llamativa la diferencia. Sin embargo, ahí viene Almirón para entrar. Sí. Sin embargo, en el trámite del partido, esta diferencia no se ha observado. Bien, la pelota que la peinaba en el camino Golomba. Iba a buscar Cabrera. Venía cerrando. El jugador Núñez se va por un costado de la pelota. El lateral es para el conjunto justamente de la picada en ataque. Cuando se va a venir Alan Almirón a la cancha, el número 18. Sí. Cambio ofensivo delantero por volante. 18 Almirón a la cancha. Afuera el 5 Zarza. Bien, se va de la cancha el número 5 Ramón Zarza. No, los baluartes de la mitad de la cancha.
Porque a mí particularmente me gusta mucho. Sí, no, tiene una entrega tremenda, mete, juega además. Es un volante muy, pero muy interesante. El lateral largo, Vera contra el área, atención, viene justamente Almirón en el área, la levantó del otro lado, está adelantado, ¿eh? Sí, señor, adelantado Colomba. Por eso tiene que jugar desde el fondo Leo Ábalos, señoras y señores. 30 minutos de juego del segundo tiempo, Roberto Morales nos cuenta. Y los minutos pasan, el negocio lo sigue haciendo Estudio Galeano, porque ahora sumó más problemas la picada, no solo a la derrota parcial, sino a la expulsión de Juan Carlos Benítez, que para mí era el mejor de los delanteros en cancha que tenía. Encima el cuerpo técnico lo sacó a Santiago Benítez, que también venía cumpliendo un buen papel. Todo ahora lo apuesta a Alan Almirón, a Cabrera y a Golomba, que tiene que tener alguna que otra oportunidad como para empatar el partido. Bien, la pelota viene larga para que recupere en el fondo Chávez para el equipo de la picada. Atrás con su arquero Galeano. La va a tener el arquero, el 1. Saca el cambio de frente hacia la derecha para Lucas Vera. Va a venir el número 4 por este sector. Más adelante le venía pidiendo Cabrera. Pelota para él, arranca Cabrera, sin embargo, el que viene cerrando y jugando es Núñez, el número 6, también ex jugador de la picada. Juega la pelota Maidana para la picada, el cambio de frente, para que vaya a buscar por allá, para que vaya a buscarlo Mauro Luján, el recién ingresado, el otro Luján, Mauro te toca al medio. Maidana, apertura para Vera, arranca Lucas, centro que va hacia la media luna y de cabeza para devolver aparece Beto Gómez. Recupera Rodrigo Vareiro y a correr, Larga para Navarro que va contra Vera. Llega Navarro, ganó. Se viene muy solo, Se acerca Vareiro para jugar con él. Viene para Dutra, digo bien. Pelota otra vez para Navarro. Se la mete adentro. Estaba en posición adelantada Navarro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Seguro, seguro. Cortita ahí, Muy finita, muy finita. Viene Maidana ahora para la picada. Cabrera, la pisa, quiere pasar contra la marca que venía por ahí en ese sector, que recupera y saca es Gustavo Martínez. Navarro mira cómo pasó la pelota adelante y le reclama a su compañero, recién entró Navarro, corre hermano. Fresquito, ¿no? Desde el banco está fresquito. Beto Come que lo pone a correr a Milton Coleman. Bueno. El árbitro se puso, sí, ¿no? Se puso de espalda. Pero claro, a la jugada. ¿Cómo va a parar la jugada hasta que no termine la corrida de Milton Coleman? Está bien, había caído un jugador de Estudio Galeano y a lo mejor estaba Nocau. Aparentemente está Nocau, un jugador de... ¿Quién es? No, Núñez no. Volheim. Sí, sí. De la jugada anterior estaba sentido, pedían y aparentemente directamente se tiró. Y el árbitro ya directamente se olvidó de la jugada que traía a Milton Coleman en el contraataque. En eso las últimas modificaciones que ha tenido el reglamento del fútbol le dan la derecha al árbitro, que es cuando observan que hay algún jugador por una cuestión de salud que se cae, tiene que interrumpir el juego, por más que nos enojemos nosotros de no aplicar la ley de ventaja, ¿no? Claro, nosotros la ansiedad, ¿no? del ataque, de buscar llegar, obviamente que vamos a esa. Señores, abrazo entre Alan Almirón y Rodrigo Vareiro, ex compañeros en Guaraní Antonio Franco. Hicieron campaña estos dos, Sí. ¿No? Dejaron huella en Guaraní Antonio Franco. Bien, ahí a todo esto, se está recuperando Volheim. Sí, ya está de pie. Bien, está toda la normalidad entonces, tiene que salir, volver a ingresar. 33 minutos, tenemos todo esto. El partido lo gana Estudio Galeano por 2-1, recordemos, lo ganaba la picada por 1-0 con el gol de alguien que ya no está en el campo de juego por expulsión, el paraguayo Juan Carlos González Benítez. Y que además fue el autor de la última jugada de peligro para la picada, aquel centro que Golomba no se animó a tirarse, ¿no? A buscar la pelota, ¿no? Claro, vos fíjate que cortó el juego cuando la pelota era de Estudio Galeano. ¿Y por qué se la da al bote a tierra la picada? Explícame. Bueno. Explícame, Beto. Después le explicamos, le pedimos la explicación después a Lucas, ¿sabe? Que nos diga. Atención, se viene Maidana de frente, abrió por izquierda para que venga Luján, atención con la derecha, mete el centro, segundo palo, muy bueno, arriba para sacar de cabeza Núñez, quedó el rebote, le complementa sacando Beto Gómez, pero el balón que anda por el aire, pica la pelota, ya la tiene Leo Ábalos a los gritos, el arquero de Estudios Galeano, para quedarse con ese balón, 34 minutos, segundo tiempo lo gana Estudios Galeano, 2-1, recordemos.
el gol entre Dutra y el rebote de Almirón para el empate. Y un poema, una poesía, una lección de cómo pegarle a la pelota en un tiro libre. El número 10, Rodrigo Vareiro, para darle la vuelta al marcador. Acá la tiene la picada. Pelota que viene para Mauro Luján, arranca por el costado izquierdo, por adentro la viene pidiendo Cabrera, atención, sigue Luján, metió la diagonal, buena apertura por izquierda, atención, puede ser, se fue la pelota de los límites del campo de juego. Para mí se había ido. Sí, ¿no? Pero tenemos una óptica distinta, la de Capelli, que no levantó la bandera, valía todo. Quizás, digamos, dijo, no, la tiene el arquero, ¿para qué levantar? Sí, sale Leo Ábalos. Medina era el que había desbordado, Marcos Medina, que sustituyó a Sergio Díaz. Bien. Falta contra Dutra, lo cobra el juez en la mitad de la cancha. 35 minutos. Algo de Dujau vas a tener, ¿eh? Bueno. Melgarejo y Dujau. Se vienen tres cambios, ¿eh? Mete también Caito Filippi para liquidar el partido o para mantener el resultado, Roberto. Y las dos cosas, para tener más la pelota. Edgar Melgarejo con el número 15, con el 17 José Robinho Dujau y con el 18 Darío Kunz. Para mí se va Dutra. Sí. Vareiro también se va a ir. Dujau por Vareiro, ¿no? Es el cambio. Sí. Creador por creador de fútbol. Se va a ir Robinho Dujau para que ingrese Kunz, que también es goleador. Y el otro cambio... No, Vareiro se va por Robinho Dujau. Claro. Y se va Dutra e ingresa... Kunz. Entra Kunz y me falta el que salió por Melgarejo. No lo alcancé a divisar. ¿Quién fue el que salió? El balón que se va fuera de los límites del campo de juego. Habrá lateral para Estudio Galeano en pleno ataque por el costado izquierdo. Rodrigo Vareiro se fue del campo de juego. Entonces, a ver. Entró Dujau en su lugar. Se fue también el número 9. Dutra entró Kunz. Y entró también Edgar Melgarejo. Y no vi quién salió. A ver. Ya lo vi a ver. Bien, la pelota que se va fuera de los límites del campo de juego. La viene pidiendo por ahí. Acá me dice nuestro jefe técnico que él vio entrar 3 y salir 2. A ver si está jugando con 12 en una de esas. El balón se va fuera de los límites del campo de juego nuevamente. El que estaba caído, el último de Estudio Galeano. Volheim. Sí, puede ser, puede ser, sí. Sí, no está Volheim, sí, tenés razón. El que había entrado salió ahora y entró en su lugar Melgarejo por el número 13. Bien, saca Beto Gómez, muy buena pelota. Posición adelantada de Navarro. No, falta. Retrocedió la falta anterior. Por eso pareció, claro, yo seguí la jugada y por eso la falta fue abajo. Amonestado el número 17, Facundo Cabrera en la picada. En 37 minutos, Roberto. Bueno, el partido no cambia. En los últimos 10 minutos se ha discutido, se ha fauleado, se ha chocado, se ha peleado mucho más de lo que se ha jugado. Y ese es negocio para Estudio Galeano, que gana 2-1, que tiene 11 contra 10 en los integrantes en el campo de juego y que está muy cerca de lograr un gran resultado que prácticamente le asegura la clasificación. Melgarejo con el centro hacia el punto del penal. Para empujar, pero había una falta en ataque anterior. Por eso habrá tiro libre para la picada en su área. En 38 minutos el partido lo gana Estudio Galeano por 2-1. Saliendo justamente Manuel Galeano, el arquero de la picada, el pelotazo largo. Iba a buscar por allá Medina, atención. Quería salir Leo Ábalos, después se quedó. Pleno ataque, señores. Viene el centro al segundo palo. Atención para Cabrera. No la pudo agarrar de cabeza el balón. Se va por línea final entonces. Habrá salida para Leo Ábalos, el arquero de Estudio Galeano. Desatención de Estudio Galeano. Picó muy libre en las espaldas de Almirón, de Nahuel, Alan. Ahí se marcan los Almirón entre ellos. Se ataca uno al otro. Mandó un centro Alan al segundo palo. No pudo conectar de cabeza Facundo Cabrera, el ex delantero de Sporting de Santo Pipo. El balón que se va fuera de los límites del campo de juego, nuevamente lateral. Lo tiene que hacer Lucas Veras para la picada. Con mucha vergüenza deportiva a buscar el empate de la picada. Colomba que tocaba al medio, no llegaba para Cabrera. Recupera ahora el jugador de Estudio Galeano. La pelota la pone profunda Navarro, el que la ponía a correr justamente en ese sector. Sale el arquero, se cae, piden penal. Piden penal de Galeano que no hay, dice el árbitro. Arriba, se lo pide Kunz.
tranquilamente pudo haber hecho un poquito más como para hacer el tercero, y no engañar al árbitro de una falta que no existió, ¿no? Tirándose rápidamente, ¿no? Acá viene Colomba, viene cerrando Núñez, la saca fuera del campo de juego lateral. Es para la picada, señores, que está logrando un triunfo que vale muchísimo, Roberto, ¿eh? Sí, Estudio Galeano está, como te decía recién, obteniendo una victoria impensada por cómo se estaba dando el partido, porque lo estaba perdiendo en la primera etapa y porque parecía muy complicado. Bueno, cambió todo en este segundo tiempo, en particular después del empate logrado en el cierre de la etapa inicial en esa carambola entre la zurda de Dutra y la espalda de Nahuel Almirón. Atención, se viene el ataque, Kunz la lleva con la cabeza, se va larga esa pelota del control y por eso ya la tiene el arquero Galeano, el arquero de la picada. Lo gana Estudio Galeano por 2-1, decíamos entonces, sale arriba Paco Doval, falta contra él, que no, dice el árbitro, y entonces se viene ahora Mauro Luján, el cambio de frente de quien para Cabrera, la bajaba por ahí en el área Alan Almirón, que el rebote y como lo que le quedaba, la sacó Núñez, la cubre, le recupera otra vez la picada que va a buscar el empate, entregaron mal esa pelota y entonces la tiene Milton Coleman, va a proponer el pie a pie rapidito y pasa y va, se le fue un poco largo el control, igual recupera y viene en velocidad, se viene Milton del otro lado de la pie de Kun, se acerca también para jugar con él Rodrigo Vareiro, sigue Kun, le pegó al arco, ni centro ni tiro al arco, el que se acercaba por ahí era, quise decir en vez de Rodrigo Vareiro, era Duhaut, Vareiro ya no está en el campo de juego, el balón que se va afuera de los límites del campo de juego, me parece que se apuró en esta Milton, ¿no? Sí, no sé si tenía oxígeno, como para terminarla la jugada, bueno, le dio un final justamente rematando lejos de la portería, pero poniendo a su equipo con tiempo para rearmarse en el fondo, ¿no? Bien, recupera ahora Mazacote para el equipo de la picada, pelota contra el área, viene Beto Gómez, recupera para Estudio Galeano, pasa el balón por Dujao, pica Colma, le pegó al arco, quiere sorprender al arquero, había adelantado a Galeano, dijo, le pego, pruebo, la tiró, la quiso probar Dujao. Bueno, eso es jerarquía pura, solamente aquellos dotados, aquellos que son un poquito más que un ser humano desde lo futbolístico hablando. Bueno, Dujao casi hace un golazo. El centro contra el área, atención, viene Cabrera. ¿Cómo dudó el arquero Leo Ábalos, señores? La duda que tuve entre sacar la mano o salir, se quedó en el medio y te digo, estuvo cerquita del empate de la picada. Sí, y no solamente del empate del gol de Cabrera, sino también de cometer un penal tonto Ábalos. Salió mal el arquero, calculó mal, porque la pelota no se fue tan lejana de la línea de fondo, picó casi que contra la línea de fondo y casi comete un error que le cuesta muy caro a su equipo. 42 minutos de juego, había falta de Kunz cuando iba a buscar el hombre, era Vera, el equipo de la picada. Habrá pelota para el conjunto de la picada, que adelanta toda su línea, decía Roberto, va con todo la picada. Sí, la picada está vendiendo cara a la derrota, como se decía antes, ¿no? Con uno menos, pero de todas maneras no resignando a buscar el empate, va de arriba a matar o morir el conjunto de Villacabello en el final del partido. El arquero Galeano para levantar la pelota para arriba, va la picada, lo quiere empatar, señores. 2-1 gana Galeano, 42.5, viene el centro hacia el punto de penal, tiene salir al arquero arriba, ahora sí, segura las manos del arquero Deo Ábalos, que obviamente como todo tiempista de estos tiempos de un arquero, se tira al piso y se queda con la pelota. Bueno, ven mucho fútbol profesional, ven mucha liga profesional, ven mucho a Factura Brown, lo ven mucho a Guido Herrera y lógicamente que aprenden los muchachos rápidamente. En esta algo de razón tiene porque se tuvo que estirar un poquito más de lo que le da la piel, como decía Heber Pinto, un gran relator uruguayo, cuando volaba manga en aquellos años 70, ¿viste? Pero tuvo que exigirse desde lo físico arriba. Leo Ábalos, que recordamos tiene un paso también por la picada, fue la picada mucho tiempo. Exactamente, la picada, Atlético Posadas, varios clubes de la primera división de la Liga Posadeña, también algún que otro federal también. Va a salir Leo Ábalos para jugar desde el fondo, arriba la pide Kunz, con las manos derechas, ahí va el pelotazo justamente para el recién ingresado, viene a buscar Dujao, quedó el rebote, recupera la picada, viene peleando, sin embargo, por ahí cometiendo infracción. Era el hombre de Estudio Galeano, era Melgarejo que cometía la infracción, por eso. Pero esas faltas son las que no tenés que hacer, Beto. Es innecesaria, ¿no? Totalmente innecesaria.
Vera, el centro contra el área, tiene que salir otra vez el arquero arriba y otra vez se queda con la pelota. En 2 tiempos retiene el balón Leo Ábalos. Bueno, lo va a ir a tirar centros, me parece ahora. Ya va el tercero que va contra el área, ¿no? Bueno, ahora es como te dije, no le quedan muchas alternativas a la picada que mandar centro, a buscar la olla y en alguno de esos encontrar alguna cabeza salvadora. Bien, venía jugando otra vez el equipo de Estudio Galeano recuperando la pelota. Melgarejo jugaba con Navarro, va Navarro contra 2, la pierde en la marca. Por eso sale jugando otra vez la picada, el toca al medio. Ese es el error de Estudio Galeano, hacerla personal. Vos tenés que hacer circular la pelota, tenés un hombre de más. Bien, recupera ahora Beto Gómez, pelota para Kunz y ahora sí, ¿eh? Ahora el tercero de Kunz, va por arriba del arquero. Bueno, la que perdonó Kunz, ¿eh? Bueno, si te empata la picada con tus compañeros, algo lindo te van a decir en el vestuario, acordate. Por favor, Navarro, la tienes y la cambio del otro lado, está solo Colman. Hizo jugar hacia adentro, corre otra vez Navarro, no va a llegar contra la marca de Mazacote, el balón que se va fuera de los límites del campo de juego. ¿Cuánto? 9 o 10. 10 me parece, ¿eh? Sí, 9 o 10. Por arriba, te digo que preparé la garganta para gritar el golazo de Kunz, pero me defraudó, iluso, por ahora me defraudó el 18. Vos sos muy iluso. Oh, dije, acá está el gol de Kunz, golazo. Bueno, ahora vendrá por arriba la picada, va a picar Melgarejo con pierna izquierda por arriba va, pero no va con mucho, ¿eh? ¿A quién le va a tirar al centro? A ver, solamente a Kunz, rebota la pelota en el camino, en la barrera de Lucas Vera y por eso habrá lateral. Lo tiene que hacer otra vez Melgarejo. Ya la juega para que vaya Kunz. Marcaba por ahí Medina, por eso era el que marcaba era Chávez. Entonces ¿Cómo vas a habrá... perder esa pelota, Beto? Bueno. ¿Cómo vas a perder esa pelota? Y además, en el lateral, vos... Llevarlo a Rincón, ¿no? En esta instancia vos tenés que dársela al más dotado. ¿Quién es el más dotado? Dujau. Claro, claro. Tenés que dársela. Que le hagan fábula a él o a Beto Gómez. Cortaba por acá Núñez. Melgarejo que la pierde. Viene ahora Cabrera, pelota larga para que venga Colomba que aparece por la derecha. Del otro lado Mauro Luján solito, ¿eh? ¡Ojo! Y para el empate a Luján, atención, el cabezazo. ¡Y Leo Ábalos se queda con el empate de la picada! Leo Ábalos se queda con el empate de la picada. 47 minutos de juego. La robó Colomba, miró del otro lado. Claro, anticipó la jugada. Mauro Luján metió el cabezazo y Ábalos se queda con el 2-2 de la picada, Roberto. Bueno, una acción realmente terrible para el empate de la picada. Con mucha facilidad Colomba colocó un gran cambio de frente para la llegada de Luján, que lo vio algo adelantado al arquero Ábalos, le quiso poner la pelota en el segundo palo. Creo que lo mejor era intentar de emboquillada, tirársela por arriba, pero claro, desde acá es facilísimo. Claro, exactamente. Hay que estar dentro de la cancha, pero gran posibilidad para la picada que dije hace un rato, está vendiendo cara su derrota y todavía tiene chance de llegar al empate, porque tiempo aún tiene. Bien. La pelota venía larga otra vez. Muy larga para Dujau, ¿no? A ver, yo técnico, yo te digo la verdad, yo Caíto Filippi esta noche no lo dejo salir a ninguno de mis jugadores y los concentro, mira lo que te digo. La pelota que anda por ahí, tranquilo Roberto. El partido 2-1 lo gana el conjunto de Estudio Galeano. Viene Melgarejo, el toque para Navarro, la pierde Navarro. Por arriba ganaba el equipo de la picada, le va quedando la pelota para Alan Almirón. Toca hacia atrás, ahí la tiene ahora Mazacote, quiere salir jugando. Era Maidana que juega hacia adentro. La perdieron ahora, la tiene Alan Almirón que hace el rodeo, va contra 2. Sigue en Almirón, aguanta la pelota, la falta de Beto Gómez. Y es el lateral para el conjunto de la picada que quiere jugar rápido y no la deja jugar Navarro, ¿no? Por un instante me pareció William Boo en Titanes en el ring, Casuales, ¿viste? Poniéndose al medio de los dos. ¡Break! Exacto. Juega la pelota. Lucas Vera con el arquero Galeano. Levanta el centro contra el área. Tiene que salir lejos el arquero. Se le quedó atrás la pelota. Falta contra Leo Ábalos. Salió lejísimos de su arco a descolar esa pelota. Arriesgó mucho Leo, le salió bien. Ojo que en ese lugar al arquero vos lo podés cargar, O sea, no es la zona del arquero esa. Pero bueno, fue falta, indudablemente, ¿no? Vamos hasta los 54, tenemos 49, 5 minutos más aún. Hasta que se recupere Leo Ábalos, el arquero de Estudio Galeano que gana el partido 2-1. Ahora le llama la atención cómo la pierden fácil los de Estudio Galeano. Por eso que te digo, ¿no? O sea, a ver, en esto la responsabilidad del error es compartido, es
los jugadores que están en cancha y el técnico a quien pone. Claro, Porque claro. si vos precisás tener la pelota, vos tenés que poner jugadores dotados. Y si tenés alguno con buen pie en el banco y no lo pones en este pasaje del partido que lo necesitas, es un error del técnico. Y después los jugadores. Los jugadores no pueden perder la pelota tan fácilmente, los de Estudio Galeano, como en hasta con el lateral mal hecho le han perdido la pelota. Lo siguen atendiendo a Leo Ábalos, el arquero. Va a dar 2 o 3 minutos más, ¿eh? Sí, Vamos ahí hasta el seguro que sí. 56. Bueno, va a jugar esa pelota desde el fondo del equipo. Eso que me dijo Gustavo, ya que hoy voy porque al minuto 47 yo sé que se termina el partido. Mirá vos, cómo acertó mi amigo. Sí, estaba confiado, ¿no? Totalmente. Viste que sacó la cuenta y dijo, no, total, 40. Temprano a casa, me doy una ducha, esta noche puedo salir, voy a comer la pizza con, ¿viste que con decís la 40? birrita, tranquilo, y ahora 45 de primer tiempo mal. Para trasnoche, para la película de trasnoche. Claro. Me parece que hay un error de cálculos. Par de minutos más. Va a jugar Leo Ábalos, que ya se recuperó. 50 minutos tenemos. Vamos a ver si agrega más el juez. Pelota arriba, la pide Kunz. Bien de punta va Dujau, ¿no? Bueno, al pelotazo largo. Va Kunz, la quiere peinar para Dujau. Pasó la pelota, ahí la tiene Dujau. La va a aguantar el número 17. Quedó corta la pelota y entonces recupera otra vez la picada. Sin embargo, recupera el equipo de Navarro. Pelota aquí para Kunz, para que la empuje. No llegó Kunz, Salió la pelota para Navarro, metió el centro. Kunz para empujarla. Y vos querías que Kunz hiciera un gol de la mitad de la cancha. Ay, hizo la puerta del área chica, querés que lo haga de la mitad de la cancha. Bueno, ahí hay tiempo. La tiene Dujau, se viene otra vez, se viene Dujau. Puede ser ahora, Estudio, tiene que liquidarlo, Pelota para Coleman, va Milton para meter el centro atrás, la pelota para Dujau. Tiene Dujau, metió el centro para Kunz, pasó para Navarro. De abajo hacia arriba, el disparo por arriba del travesaño. Y es salida para el equipo de la picada. 51:30 tenemos de partido, Roberto. Bueno, tuvo la posibilidad de liquidarlo Estudio Galeano en este ataque. Mala definición de Navarro. Una pelota que le llegó incómoda, es cierto. La picada va, la picada todavía puede. Dura infracción ahora de Almirón. Allá en aquel costado contra Mauro Luján. Hay tiro libre para el equipo de la picada que ahora va por arriba otra vez. Amonestado Nahuel Almirón. Amonestado el número 4 de la picada, Nahuel Almirón. 4. Y va Manuel Galeano, El arquero de la picada va a buscar el cabezazo. Va por arriba el conjunto. A todo nada, A todo nada se nos va el partido y dice, bueno, o lo empatamos o se nos complica. Viene el centro pasado hacia el segundo palo, muy pasado, la bajaron Almirón, el arquero. Enorme, otra vez Ábalos para sacar esa pelota, quedó el rebote en el camino. Después un rebote de cabeza, quedó otra vez el centro, 3 solo, el cabezazo. Y Ábalos que se queda. Y Ábalos que se queda con el balón. Clarita otra vez la picada. Mazacote fue el que cabeceó. A puro centro. Entraron 3 de la picada y detrás aparecía Mazacote para meter el cabezazo y Leo Ábalos se quedó con el balón. Pelota larga para Navarro, tiene que salir el arquero. Devuelve Galeano. En la mitad de la cancha la tiene Dujau que mira, observa el panorama, la pone para Coleman y a correr Milton de vuelta. Corre Milton por adentro, la pide Kunz, sigue Milton, le pegó. ¡Oh! Arriba del travesaño. Atiró el pibe. 53 minutos de juego. Vibrante final, Beto. Lo tuvo la picada para empatar. Marcó muy mal el fondo de Estudio Galeano. Sin fuerza cabeció Mazacote a las manos del arquero Leo Ábalos. Y en la contra lo pudo definir, marcando el tercero el conjunto de Estudio Galeano. La tiene por acá otra vez el conjunto de Estudio Galeano con Melgarejo. Pelota larga. Corre a buscar por aquel sector Navarro. Venía poniendo por acá Mazacote. Falta en ataque, lo cobra el juez y tiro libre, señores. 53-40 de los 54. Sale Galeano, el arquero de la picada. Pelota larga para Alan Almirón. Cortaba en el camino Martínez. Duro abajo contra el jugador Pico Doval de Chávez. Habrá cartón amarillo para el 6 de la picada, señores. Hola. Se lo reclama. Me parece que nos llegó, fue abajo. Chávez. Amonestado el número 6 de la picada, señores. Estoy hablando del jugador Fabio Chávez. Otro amonestado más en la picada. Tiempo cumplido, señores.
No vi ninguna seña del árbitro como agregando más tiempo al partido. Ahí lo observa Lucas Suárez, como agregando más tiempo, ¿no? Lo están atendiendo a Núñez, me parece, al central de... A ver, Leandro Núñez. Ahí lo tiene que hacer entonces el juego para el equipo de Estudio Galeano que está ganando el encuentro. Era contra Beto Gómez la infracción, ¿eh? Ahí está, se recupera Beto Gómez, el número 5. Se consume el tiempo, señores, para levantar la pelota. Leandro Núñez va contra el área el balón, que devuelve de cabeza Mazacote. Ahora la tiene Melgarejo. Sigue Melgarejo, aguanta el 13, quiere habilitar. Un rebote en el camino. Ahí lateral para el equipo de Estudio Galeano nuevamente. Para hacer ese lateral el número 3, Gustavo Martínez, que adelanta la línea de Estudio Galeano, que está logrando un triunfo realmente muy, pero muy importante en esta cuarta fecha, la primera de los desquites, con este 2-1 parcial. Recordemos que en cancha de la Picada habían igualado 1-1. El lateral que lo tiene que hacer Estudio Galeano con Chávez. La bajaba por ahí Cabrera, atención. Pelota para Colomba, puede ser. Se va a meter en el área, atento para cortar por ahí. Sin embargo, aparecía para robar la pelota. Era Núñez, balón por línea final, señores. Hay saque, salida desde el fondo, 56 minutos. Por lo visto que ahora sí, ya estamos en 2 minutos más del tiempo cumplido. Para sacar esa pelota, el arquero Leo Ábalos. Creo que lo saca Leo Ábalos y termina el partido, ¿eh? Parece que es así la acción. Va a sacar Ábalos para que pite el final. Lucas Suárez, señores. Va a sacar Leo Ábalos. Preparadito para pitar el árbitro del encuentro. Sale Leo Ábalos. Señoras y señores. Final del partido. Triunfazo de Estudio Galeano. Durísimo partido. Enorme partido jugado frente a la Picada. 2 grandes equipos que se enfrentaron aquí en este torneo federal regional amateur. Triunfo de Estudio Galeano por 2-1. Recordemos, aparecía la Picada con un golazo del paraguayo González Benítez en el primer tiempo a los 28. El empate después del remate de media vuelta de Dutra. La espalda de Almirón, de Nahuel Almirón, para poner el partido 1-1 en el final del primer tiempo y en el arranque del segundo tiempo. Prácticamente allá aparecía a los 12 minutos y medio un tiro libre genial, un tiro libre de maravilla, aquellos que dan gusto ver y ver, para el triunfo final por 2-1 de Estudio Galeano sobre el equipo de La Picada. Lo tenemos a Roberto ahí en campo de juego con Caito Filippi. Adelante, Roberto. Gracias, Beto. Estoy con el técnico de Estudio Galeano, que seguramente debe estar disfrutando la gran victoria, Cayo, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy contento, ¿no? Este trabajo duro que estamos haciendo, ¿no? Con un plantel corto, no tan largo, no hay mucho recambio, pero bueno, estos chicos están dando la cara en los 2 torneos y bueno, gracias a Dios hoy nos llevamos una victoria muy importante contra un rival dificilísimo que tiene jugadores de jerarquía, pero bueno, cuestión a la altura y creo que fuimos justos ganadores. Se había complicado en el primer tiempo. Sí, ya te digo, ellos tienen jugadores de jerarquía, juegan muy bien. Pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil como el de hoy, pero bueno, por suerte logramos llevar los 3 puntos, que es lo más importante. La clasificación está ahí, al alcance de la mano. Sí, ahora tenemos que ir visitante, así que bueno, ya vamos a empezar a trabajar en la semana para el partido que viene y vamos a tratar de traer un buen resultado también para Misiones, para Posada. Gracias, Caio. Caito Filippi, el técnico de Estudio. Bien, ahí lo escuchamos a Roberto Morales ahí en el campo de juego. Ahí lo queremos escuchar a Roberto un poquito, a ver. Se nos va la señal de Roberto. Muy contento porque fue una semana durísimo. Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía. Estamos trabajando día a día y bueno, demostrando que estamos en este torneo como para competir a cualquiera y muy contento por el grupo también.
El primer tiempo se había complicado porque estaban perdiendo y porque además no estaba y la picada lo superaba en algún momento. Sí, como te digo, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil por la jerarquía de los jugadores de ellos. Y pasó también en el partido de allá, empezamos perdiendo. Gracias a Dios tenemos un equipo que nunca baja los brazos, que sigue intentando, proponiendo y bueno, se vino el gol antes del primer tiempo, igual que en el partido anterior. Y gracias a Dios me quedó ahí para definir el partido y bueno, muy contento y agradecido también a Dios y a toda mi familia que siempre viene a apoyar. El primer momento que acomodaste la pelota era tiro libre directo al arco, ¿no? No buscaste ninguna cabeza. No, porque fue justo el fin de pasado me quedó un poco más allá y pegué en la barrera y en mi cabeza era la tercera, la vencía, si Dios quiere, sí o sí, por favor, le pedí a Dios y a todo el mundo que entre ahí, bueno, gracias a Dios entró bien. Gracias, Rodri, felicitaciones. Nada, gracias a vos. Déjame mandar un saludo a toda mi familia, a mi hija que está ahí en la tribuna, a mis señoras y todo lo que me está mirando. Gracias. Bueno, Rodrigo Vareiro, el autor del gol de la victoria de Estudio Galeano en el final, compartiendo esta gran alegría. Bueno, ahí lo tenemos a Roberto Morales. Lo perdimos la señal. Lo perdimos la señal a Roberto Morales ahí. Señores, a ver si seguimos con las notas ahí. Creo que lo tiene a Beto Come por ahí cerca. No. Nos jugaste un partido aparte. Tuviste que meter más de lo de siempre, que es tu característica. Sí, bueno, hoy me toca defender los colores nereos y siempre al 100% donde me toque. Bueno, ellos tenían que buscar un buen resultado y bueno, gracias a Dios nosotros los 3 puntos dejamos en casa. Bueno, todavía no está nada dicho porque nos quedan los 2 afuera. ¿Cómo se hace, porque muchos años vos en la picada, ¿no? ¿Cómo se hace para olvidar eso a la hora de entrar a la cancha y meter con todo para la nueva camiseta que defendés? Sí, cuesta un poco, pero bueno. Es el momento ahora donde me toca defender y bueno, tengo que dar al 100% en este club. Y ahora la clasificación muy cerca. Sí, bueno, ahora estos 3 puntos creo que tiene que valer allá de visitante. Creo que nos queda un pasito más y bueno, vamos a buscar los 3 puntos ya y bueno, vamos a ver si podemos buscar la clasificación ya, una fecha antes. A festejar. Gracias, Sergio. Ahí está Gustavo Martínez, el marcador de punta. Bien, ahí está la nota de Roberto Morales ahí dentro del campo de juego. La victoria de Estudio Galeano. Resulta, ¿no? Qué gran partido se ha jugado, ¿no? 2 grandes equipos que se encontraron aquí dentro del campo de juego. El Estudio Galeano que logra este triunfo muy, pero muy importante buscando la clasificación. 2-1 ante la picada, decíamos, 2 equipos que realmente se conocen y mucho, teniendo en cuenta también que varios de los jugadores han jugado en la picada, fundamentalmente, y algunos que estuvieron en la picada que hoy defienden los colores. El caso de Gustavo Martínez, por ejemplo, y que ha sido un partido de eso, como le dijo Caito Filippi, el técnico de Estudio Galeano, ¿no? Un partido muy difícil porque se encontraron, si se quiere, los 2 más bravos de la zona, sin desmerecer obviamente a un equipo que está peleando arriba de ellos también, o con ellos palmo a palmo como es Luis y Fuerza de Iguazú. Pero en función de lo que se viene, está, lo decía él justamente, ¿no? La clasificación al alcance de la mano justamente de Estudio Galeano. Un equipo que obviamente supo manejar los tiempos, si se quiere, los últimos 15 minutos. No supo aguantar un poco la pelota, lo decía Roberto, teniendo en cuenta que tenía un hombre de más, perdía rápidamente el balón, pero también hay que tener en cuenta estar dentro del campo de juego, ¿no? De jugar este partido, de llevar adelante el encuentro y bueno, de esta manera lograr este gran triunfo. Así que de esta manera tenemos que decir entonces del triunfo de Estudio Galeano por 2-1. Recordemos entonces, primer tiempo, aparecía a los 28 minutos el paraguayo González Benítez para hacer una gran definición, lindo gol para poner el 1-0 a favor de la picada. Después a los 47 minutos, una muy buena jugada entre Nahuel Almirón y el remate de media vuelta de Dutra, un desvío otra vez en Almirón y el partido que se puso 1-1. Después, en el segundo tiempo, a los 12 minutos y medio, lo dijimos, si la pelota va por arriba de la barrera, como nos tiene acostumbrado la zurda de Rodrigo Vareiro, seguramente va a ser un golazo. Y fue así nomás. Acarició esa pelota Rodrigo Vareiro, puso el balón al fondo del arco. Después le contaba a Roberto, ¿no?, que él deseaba que ingrese esa pelota. Fue así nomás, fue un golazo de tiro libre.
la gran victoria entonces del conjunto del equipo de Estudio Galeano 2-1. Recordemos entonces que tiene que ver con el trabajo final, ¿eh? ¿Cómo lo hicimos laburar a Roberto Morales, eh? Estuvo en campo de juego haciendo su trabajo y obviamente que tiene que ver con las acciones de este partido. Así que eso es lo que tiene que ver con... En algún momento estaba logrando el objetivo, lo ganaba 1-0, pero para mí nunca pensó el conjunto de Ortega, de Tato Ortega, que iba a venir la reacción de Estudio Galeano como sucedió. Uh-huh. Y esto me parece que fue decisivo para que el resultado se diera vuelta. Bien, señores, estamos terminando nuestra labor en el día de hoy. Nos estamos yendo, la verdad, una tarde... Digo, y cierro con esto, Sí. La victoria es totalmente merecida porque Estudio Galeano entendió que tenía que jugarlo así al partido y se entregó hasta el último minuto ante un rival que, como lo decía anteriormente, por ahí se confió cuando sacó la diferencia, pensó que ya más o menos podía regular el trámite del partido y con el 1-0 le iba a alcanzar, pero se equivocó, llega al empate en una jugada fortuita, ¿cierto? Y después, imposible de detener un tiro libre de la categoría como lo tiró Rodrigo Vareiro, ¿no? Claro, para sellar el triunfo de Estudio Galeano, que lo tiene a la clasificación ahí muy cerca, ¿no? Y sí, Si bien faltan 2 partidos, obviamente, ¿no? Faltan 2 fechas y 6 puntos, pero ahora tiene 8 puntos. 8, sí. La Picada se queda allá abajo con 12, ojo. Sí. Y faltan 6 puntos nada más. Y en el medio de Estudio Galeano y de La Picada, que va a jugar ahora dentro de un rato en Iguazú, Luz y Fuerza con Libertad. Uh-huh. En el medio están los 2 equipos restantes. Sí. O sea, está Luz y Fuerza primero, que tiene 5, y después también viene Libertad, que tiene 2. Exacto. Entonces, para La Picada, esta derrota es, no digo la eliminación, pero aún ganando los 2 partidos que le queda, tendrá que hacer cuentas, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Sí, está muy complicada. Muy complicado. De todas formas, señores, una gran labor, gran trabajo la parte técnica también acá de los muchachos. Garantía absoluta. Sí, totalmente. Hoy un trabajo doble cámara. La parte técnica espectacular. Roberto, nos estamos viendo en el próximo encuentro, en cualquier momento. Perfecto, los próximos trabajos de Deportes Misiones serán el domingo con el cierre de la fecha 4 de la zona 6. Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown, un partido de esos que no tienen otro parecido en la provincia como para ir a ver, ¿eh? Exactamente. Gracias, señores, a todos. Gracias por estar. Nosotros hasta cualquier momento. Muchas gracias.